El monitor hospitalario pitaba monótonamente mientras el padre de Soo-hyuk, con la voz apenas audible, le pedía perdón por la carga que le dejaba. Quería más tiempo, un año, lo que sea, para que su hijo no tuviera que enfrentar todo solo. Pero a las 3:45 de la madrugada, el último aliento se le escapó, dejando a Soo-hyuk hecho pedazos, aferrado a la promesa de cuidar de la empresa y la familia. Justo cuando uno esperaría que la historia siguiera con el duelo, un salto en el tiempo nos lleva a una conversación misteriosa. Una voz afirmaba que este pibe, refiriéndose a un Soo-hyuk de chiquito, estaba destinado a vivir un montón de años, fácil hasta los 100. Otra voz, con un tono más oscuro, soltaba que ni los fantasmas querrían su vida, porque no iba a tener nada de qué estar celosos. Un comentario que, la verdad, no te deja muy tranquilo. De golpe, Soo-hyuk se despierta tosiendo como loco, la garganta ardiendo. El cuarto está lleno de un humo denso. Se da cuenta al instante. Es gas de carbón. El cerebro le grita que si se queda ahí, es boleta. Y justo cuando piensa que la palma, ¡pum!, se encuentra de nuevo en otro lugar. Vivo. La confusión es total. ¿Qué pasó? ¿No se había muerto? Pero Soo-hyuk no es de los que se quedan rascándose la cabeza. Por más que le cueste creer que está en el cuerpo de otro tipo y que le tomó una semana entera adaptarse, su mente de empresario lo obliga a ser práctico. Ya que empezó a investigar al dueño anterior de este cuerpo que ahora habitaba. Lo primero que revisó fue el celular. Ni un contacto, la agenda más vacía que la heladera en fin de mes. Claramente el tipo no tenía ni amigos ni familia a quien llamar. Después agarró la tarjeta de identidad, y ahí sí que le explotó la cabeza. El dueño de este cuerpo se llamaba exactamente igual que él, Oh Chang-seok. ¿Será por eso que terminó acá? ¿Un capricho del destino? Y como si fuera poco, de casualidad se encontró un sobre blanco, que a saber qué secretos guardaba. Y justo en ese momento se topó con el sobre blanco que había encontrado. Adentro, una carta. Pero no era una invitación a una fiesta ni un billete de lotería, sino más bien una nota de despedida del dueño original de este cuerpo. Un texto sombrío que hablaba de una vida sin familia ni amigos, sin ganas de nada. El tipo hasta se daba el lujo de llamar idiotas a los que luchaban por sobrevivir, diciendo que él era el único normal por querer simplemente desaparecer. Soo-hyuk la leyó y, aunque no compartía para nada esa visión tan bajón, le dio un toque de respeto. Esperaba que el alma en pena del otro Oh Chang-sok hubiera encontrado algo de paz. Pero no había tiempo para reflexiones filosóficas. Soo-hyuk se sentó frente a la laptop y como por instinto buscó noticias. La pantalla se iluminó con un titular que le heló la sangre. El presidente de Shinbu Tech, Oh Chang-sok, fallece. Oh Soo-hyuk asume el cargo. Su propio padre había muerto, y él, Soo-hyuk, su yo anterior, era ahora el presidente. Claro, con todo el revuelo de su transmigración, se le había olvidado por completo esa parte. Una chispa de desesperación y determinación lo encendió. Si él, el verdadero Soo-hyuk, estaba vivo, aunque fuera en otro cuerpo, todo cambiaba. No podía dejar a su otro yo, su fantasma, manejar solo la empresa. Así que se vistió a las apuradas y salió disparado a la calle, directo a Shinbu Tech. Tenía que llegar, tenía que ver qué estaba pasando. Llegó a la imponente entrada del edificio, pero un guardia lo frenó en seco. Obvio, con su aspecto casual no parecía un empleado. Soo-hyuk intentó explicarse, balbuceando, que quería ver a Soo-hyuk, no, al presidente Oh Soo-hyuk. El guardia, con cara de pocos amigos, le preguntó qué relación tenía con él. La respuesta le vino a la mente como un rayo. «Soy su padre». Pero claro, no podía decirlo. ¿Cómo explicarle a un guardia de seguridad que era el padre transmigrado en el cuerpo de un don nadie? Con un suspiro que desalió del alma, se sentó en un banco cercano. Era obvio, no podía entrar así como así. No tenía credenciales, no era un empleado, no era él. Pero de repente se le prendió la lamparita. Eso es, pensó con una sonrisa que asustó a un par de pibes que jugaban a la pelota cerca. Todavía estaba abierto el periodo de postulación para nuevos empleados en Shinbu Tech. Era su oportunidad. No perdió un segundo y salió corriendo de vuelta al departamento. Tenía que armar un currículum vitae ya. Una vez frente a la computadora, abrió la hoja de vida del Oh Chang-sok original. Y ahí se le vino el mundo abajo otra vez. «Es verdad, este no es mi cuerpo», se dijo, golpeándose la frente. Creía que se había adaptado, pero la realidad lo golpeó de nuevo. El currículum del pibe era, bueno, para decirlo suave, no era nada del otro mundo.
Había terminado una universidad que ni siquiera Shin Woo-taek consideraba, y sus experiencias laborales eran de medio tiempo en un kiosco y un cyber. No había nada impresionante, nada que le asegurara un puesto en su propia empresa. Por un momento, la frustración lo invadió. ¿No había otra forma? ¿Iba a fallar antes de empezar? Pero justo cuando la desesperación empezaba a ganar, una idea, loca, arriesgada, se le cruzó por la cabeza. Un plan que era pura apuesta, la única salida, una situación de vida o muerte. Y así, con los dedos volando sobre el teclado, Soo-hyuk empezó a escribir su destino, con la mirada fija en el imponente edificio de Shin Woo-taek, que ahora parecía tanto una prisión como la puerta a su salvación. Dentro de Shin Woo-taek, la cosa andaba un poco más lenta. Kim Hyung-sik, uno de los gerentes de recursos humanos, revisaba pila tras pila de currículums. Este año no hay ninguno que destaque, se quejaba, mientras pasaba al último. Fue justo ahí cuando sus ojos se toparon con un nombre familiar, Oh Chang-sok. Ja, 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 soltó. Tiene el mismo nombre que el expresidente, voy a tener que echarle un ojo. Lo que no sabía es que ese currículum era un billete de ida a un futuro inesperado. El currículum de Oh Chang-sok era, digamos, peculiar. En lugar de listar logros académicos o experiencia laboral impresionante, decía algo así como: no soy bueno escribiendo, pero juro por mis acciones que llegaré a las 7 a.m. y me iré a las 10 p.m. por 5 años, a menos que haya un desastre natural o una muerte en la familia. Si me voy antes de las 10 p.m., renuncio sin indemnización. Un manifiesto, básicamente. Esto le pareció tan gracioso a Hyung-sik que se lo llevó directo al nuevo presidente, quien sino el mismísimo Soo-hyuk, o sea, su yo anterior. El presidente, con una ceja levantada, solo dijo: no me importa. Si se llama Oh Chang-sok, encárgate vos de la entrevista, pero si es un payaso, rechazalo. Kim Hyung-sik, que ya había visto a un tipo con un currículum igual de zarpado y que había resultado ser un empleado estrella, asintió, pensando que este nuevo Oh Chang-sok no podía ser tan distinto. Mientras tanto, afuera del edificio, Soo-hyuk, el verdadero, el que estaba en el cuerpo de Oh Chang-seok, estaba más ansioso que nunca. ¿Lo habrán aceptado? Soo-hyuk se imaginaba a Hyung-sik contando a todo el mundo sobre su currículum tan especial. Pero la alegría le duró poco. Al revisar las noticias en su celular, vio un titular que le heló la sangre. ¿Shin Woo-taek al borde del colapso? Ni a palos, Soo-hyuk no podía permitir que la empresa de su padre, su legado, se fuera a pique por culpa de su propio yo perezoso. En momentos como este se necesita alguien con sentido de pertenencia, pensó, apretando los puños. Y con la mirada fija en la imponente fachada de Shin Woo-taek, se prometió: esperen Shin Woo-taek, voy a recuperar lo que es mío. El día de la entrevista llegó, y Soo-hyuk, con su número 24 en la mano, se sentó en la sala de espera. Estaba rodeado de gente más nerviosa que un pajarito en una jaula. Pero él no. Sus ojos se fijaron en los entrevistadores, Choi Bong-sik, Park Tae-jun y, obvio, Kim Hyung-sik. Caras conocidas, el corazón se le aceleró. De repente, una voz a su lado. ¿Qué número sos vos? Era el número 23, un tipo con aires de superioridad. Yo soy el 23, parece que vamos a la entrevista juntos, ¿no? El 23 empezó a charlar criticando a los demás candidatos. Esos de ahí seguro que van a fallar. Llevo un rato observando y no los veo para nada nerviosos. Deben ser de la misma escuela que yo. ¿Estudiaste en Hansan Hall?, le preguntó. Soo-hyuk, con una sonrisa interna, respondió: sí, claro, sí. No era una mentira, en su vida anterior sí había pasado por ahí. Ah, sos de la clase del 16, yo también. El tipo del 23 asintió feliz de haber encontrado a un compañero de la misma universidad de él. Pero la sonrisa del 23 se borró cuando Soo-hyuk le soltó: ah, yo me gradué de la Universidad Yebong. La cara del otro se transformó. ¿Yebong? ¿La regional esa? ¿Cómo pasaste la selección previa con una escuela así? Su risa fue más un graznido. El tipo del 23 se paró, molesto. Ah, ya me hartaste. Pensé que éramos de la misma universidad, pero en serio. Se dio cuenta de que Soo-hyuk no estaba nervioso porque simplemente no le importaba una mierda lo que pensaran. Pero Soo-hyuk no se inmutó. Para sí mismo pensó:
Sí, la gente así es la que mantiene las empresas. La gente segura de sí misma es la que logra grandes ventas. En ese momento, la puerta de la sala de entrevistas se abrió. Números 23 y 24, prepárense, anunció una secretaria. Dentro, los entrevistadores revisaban los currículums. El presidente, Soo-hyuk, comentó: estos nuevos postulantes son bastante decentes. Es más difícil encontrar trabajo, así que el nivel mejoró. Pero el presidente frunció el ceño. Pero los que tienen currículums espectaculares se van rápido, y eso es un problema. Era obvio que buscaba otra cosa. Y el currículum de Oh Chang-sok, el real, estaba a punto de demostrar que tenía exactamente lo que él buscaba: un compromiso inquebrantable. Mientras el presidente Soo-hyuk, el que ahora ocupaba su antiguo puesto, seguía meditando sobre el tipo de lealtad que necesitaba, en la sala de entrevistas el gerente Kim Hyong-sik le comentaba a Choi Bon-sik que había notado un candidato con un aura muy similar a la del antiguo presidente. Después de pensarlo un toque, se dio cuenta de que era el tal Oh Chang-sok. Choi Bon-sik, con su típica rigidez, puso mala cara al enterarse de que venía de la tal Universidad Yebong, que no era precisamente una de las top. Pero Kim Hyong-sik lo defendió, insistiendo en que el historial académico no lo era todo. El presidente, que escuchaba todo con atención, dio el visto bueno para que pasaran los siguientes: el candidato número 23 y, por supuesto, el 24, Oh Chang-sok. Ambos entraron a la sala. Para los entrevistadores, ver a Soo-hyuk en su nuevo cuerpo fue un golpe. Era idéntico al expresidente. Una momentánea confusión que Soo-hyuk por dentro saboreaba con una sonrisa que nadie más podía ver. El primero en el banquillo fue Lee Tae-yoon, el candidato 23, con un currículum reluciente de la Universidad de Corea. Choi Bon-sik fue al grano. ¿Por qué Shingu Tech? Con tu historial, podrías estar en cualquier lado. El pibe, muy pulcro, recitó la frase de manual: respeto al difunto presidente Oh Chang-sok. Una respuesta que a Choi Bon-sik no le convenció ni medio. ¿Qué específicamente respetás? Dame detalles, no generalidades que cualquiera puede leer en las noticias. Lee Tae-yoon, pillado en su propia trampa, empezó a balbucear y a soltar obviedades. Estaba claro que su respeto no tenía mucha profundidad. Y justo ahí, Kim Hyong-sik, con esa perspicacia que lo caracterizaba, giró la cabeza hacia Soo-hyuk. A propósito, el candidato 24, Oh Chang-sok, también escribió en su currículum que respetaba al difunto presidente Oh Chang-sok. Todos los ojos se clavaron en Soo-hyuk. El arrogante Lee Tae-yoon le lanzó una mirada de superioridad, como diciendo: a ver cómo salís de esta, universitario de segunda. Pero Soo-hyuk, con esa calma calculada, lo tenía todo bajo control. Sabía que Choi Bon-sik era el que marcaba el ritmo de la entrevista y se preparó para el verdadero interrogatorio. Y así fue. Apenas arrancó, Bon-sik, que no se andaba con vueltas, soltó: vamos a saltearnos las charlas de café y vamos directo al grano. Los otros entrevistadores, Kim Hyong-sik y Park Tae-joon, casi se caen de la silla. ¿Por qué? Porque esa frase, palabra más palabra menos, era la frase insignia del viejo presidente, o sea, de Soo-hyuk. Kim Hyong-sik, con esa espina en la cabeza, ya lo estaba mirando a Soo-hyuk con otros ojos. Mientras tanto, el candidato número 23, Lee Tae-yoon, el de la Universidad de Corea, todo engreído, largó a hablar del nuevo presidente. Contó que el tipo era un genio para elegir empleados, que incluso había seleccionado a un asistente que hizo una presentación él solo y hasta le enseñó japonés al presidente. Los entrevistadores se miraban, sorprendidos, porque esa información era casi un secreto a voces, algo que solo unos pocos sabían y que justo el presidente, o sea el viejo Soo-hyuk, se jactaba de haber logrado. Park Tae-joon, medio forzado, le dio la razón, elogiando la capacidad del presidente para ver el talento. Bon-sik, ya un poco hinchado las pelotas por el parloteo, interrumpió a Lee Tae-yoon, pero no sin antes reconocer que había respondido correctamente. Después le preguntó de dónde había sacado tanta información, y ahí Lee Tae-yoon se despachó. Ah, y hay otro logro importante, el contrato de Shingu Tech para la Copa Mundial de Rusia, donde toda la boletería se manejó con equipos nuestros. Los entrevistadores se quedaron con la boca abierta. Esa info no era pública. Pero Lee Tae-yoon, con una sonrisa de oreja a oreja, les explicó que lo había inferido de los reportes de auditoría de 2018, donde se mencionaban exportaciones a Rusia relacionadas con partidos internacionales. Vamos, que se había leído hasta las letras chiquitas. Soo-hyuk, observando todo, pensó:
este pibe está jugando bien sus cartas. Y de repente, Kim Hyong-sik se dirigió a él. Candidato número 24, Oh Chang-sok. Parece que investigaste bastante sobre nuestro presidente y la empresa. ¿Querés compartir más de lo que sabés? Soo-hyuk, que había estado calculando su movida, aprovechó el envión de Lee Tae-yun. Shin Woo-taek empezó, no solo la rompe en ventas, sino también en planificación, contabilidad y soporte de recursos humanos. Y tiró la posta. Como se vio en la última auditoría, donde el monto de impuestos era casi nulo, el equipo de contabilidad es súper talentoso. Park Tae-yun, que era justamente el líder de ese equipo, casi se ahoga con su saliva. Soo-hyuk no solo estaba elogiando a la empresa, sino que estaba elogiando directamente a los que lo estaban entrevistando, demostrando que sabía quién era quién. Bong-sik, a pesar de su cara de póker, no pudo evitar que se le escapara una tosecita y dio por terminado el interrogatorio de Lee Tae-yun, quien se levantó, agradeció y se fue, con una sonrisa de autosuficiencia que no le entraba en la cara. Pero Soo-hyuk no había terminado. Cuando Lee Tae-yun ya estaba por cruzar la puerta, Soo-hyuk lo paró en seco. «Che, vos», le dijo, ¿alguien de la empresa te ayudó antes de la entrevista? Lee Tae-yun, que se había dado vuelta con cara de sorpresa, se congeló. «¿No?», respondió Soo-hyuk con una sonrisa pícara. «Yo fui el informante». Y para rematar, agregó, «Mientras no sea ilegal, encontrar información es una muestra de competencia, ¿o no?». Lee Tae-yun se puso pálido, tembloroso, no sabía qué decir. Soo-hyuk, yo viéndolo derrotado, se le acercó y le dio un consejo. «Mirá, Tae-yun, sos medio insoportable, pero tenés potencial. Si te tranquilizás y te concentrás, te va a ir genial». Después de eso, Soo-hyuk se despidió con una sonrisa que Lee Tae-yun probablemente no olvidaría, deseándole verlo de nuevo en Shin Woo-taek. La guerra recién empezaba. Te concentrás, te va a ir genial. Después de eso, Soo-hyuk se despidió con una sonrisa que Lee Tae-yun probablemente no olvidaría, deseándole verlo de nuevo en Shin Woo-taek. La guerra recién empezaba. Y los entrevistadores, todavía con el eco de las palabras de Oh Chang-sok en la sala, no podían negar el impacto. El gerente de RRH, Kim Hyong-sik, y el líder de contabilidad, Park Tae-yun, estaban flipando. Choi Bong-sik, el más rígido, seguía asombrado por el parecido de ese chico con el antiguo presidente. Pero la decisión final no era solo de ellos. El nuevo presidente, el yo anterior de Soo-hyuk, ya tenía sus propias ideas. «Pásenlo», ordenó con una mirada fría, «pero mándenlo a una filial para que se mate trabajando. Que suba por sus propios medios si es tan bueno». Una prueba de fuego, pensó Kim Hyong-sik, que no estaba muy convencido de que fuera justo. ¿Realmente lo iban a mandar a una subsidiaria aunque rindiera bien en el entrenamiento? Pero bueno, órdenes eran órdenes. A 2 semanas del inicio del programa de nuevos empleados, el director general, que era el mismo presidente de Shin Woo-taek, anunció que él mismo iría a supervisar. Quería familiarizarse con los recién llegados, sobre todo con Oh Chang-sok. Mientras tanto, Soo-hyuk, en el cuerpo de Oh Chang-sok, recibió la gran noticia. Había pasado. Al fin podía respirar un toque. Le quedaban un par de semanas para el entrenamiento. Pero Soo-hyuk no era de los que se quedan quietos. «¿Qué hago si no trabajo?», pensó. Así que, ni corto ni perezoso, se consiguió un laburo de medio tiempo en un restaurante de parrilla coreana. La particularidad era el lugar favorito de los empleados de Shin Woo-taek, un datazo. Era perfecto para empaparse de la cultura de la empresa y, de paso, ver caras conocidas. El dueño del lugar, un viejito, seguía al pie del cañón y a Soo-hyuk dio alegría verlo, ya que él mismo frecuentaba el lugar antes de su muerte. Y hablando de caras conocidas, un día, mientras servía unas chelas y carne, se topó con Kim Hyong-sik y el asistente Han Min-soo, que estaban más serios que funeral de pitufo. «Ay, ¿será que hice algo mal?», pensó el asistente Min-soo, todo paranoico. «No, para nada», le contestó Kim Hyong-sik, pero su cara decía otra cosa. Estaba furioso. 5 años de lealtad, entrando a las 7 y saliendo a las 10 para que me manden a una subsidiaria, se quejó, cortando la carne con furia. Y ahí fue cuando a Soo-hyuk se le prendió la lamparita. Claro, esa era su política. Él había instruido que los empleados prometedores se curtieran en las filiales antes de ascender. Se le escapó un «perdón, Min-soo», en un susurro, recordando que no había tenido tiempo de explicar su filosofía antes de morir. Con el rostro de sorpresa de sus antiguos empleados, Soo-hyuk se acercó. «¿Cuánto tiempo, soltó.
Kim Hyung-sik se quedó pasmado. «Oh, Chang-sok, ¿pero qué haces acá?», preguntó. Y Soo-hyuk, con una sonrisa pícara, respondió: «El presidente lo dijo, ¿no? Si paramos, morimos. Así que a trabajar hasta que empiece el entrenamiento». Otro de los empleados, probablemente Han Min-soo, le advirtió que no se esforzara tanto, que no terminara como él, quejándose de ser enviado a una filial. Pero Kim Hyung-sik lo cortó de una. «¡Hey, viejo! A un nuevo empleado hay que motivarlo, no asustarlo». Con la advertencia lanzada, Kim Hyung-sik siguió observando a Soo-hyuk, que ahora, con su delantal de medio tiempo, se lucía en la parrilla. «Qué bien asa la carne este pibe», pensó. Y más allá de la habilidad culinaria, había algo en la sonrisa de Oh Chang-sok, una familiaridad que le revolvía el estómago a Kim Hyung-sik, como si la hubiera visto antes, pero no lograba recordar dónde. Mientras tanto, en otra mesa, Han Min-soo seguía quejándose de la flamante política de ser enviado a una filial. Otro colega trataba de animarlo, diciendo que era parte de un plan del antiguo presidente, que el viejo lo valoraba mucho. La ironía era palpable. Las políticas que ahora enfurecían a sus antiguos empleados eran, ni más ni menos, creaciones del mismísimo Soo-hyuk. Viendo que Soo-hyuk tenía una habilidad innata para tranquilizar a la gente, Kim Hyung-sik se le acercó y le pidió un favorcito, si podía charlar un rato con Han Min-soo, que andaba medio bajoneado. Soo-hyuk, con su pragmatismo habitual, aceptó sin dudar, diciendo que haría lo posible. Total, ese tipo podía ser su futuro mentor. La respuesta de Soo-hyuk dejó a Kim Hyung-sik un poco descolocado. Era una frase, una manera de ver las cosas que el antiguo presidente, el yo anterior de Soo-hyuk, solía decir. Demasiada coincidencia. Kim Hyung-sik se excusó para ir al baño, dejando a los dos solos. Apenas se fue, Han Min-soo le preguntó a Soo-hyuk por su nombre. «Oh Chang-sok», contestó él, sin más. Han Min-soo casi se atraganta con su comida. «¿El presidente?». Soo-hyuk, tranquilo, le dijo que era un nombre común, pero la mirada de Han Min-soo no paraba de ir y venir entre su cara y su sonrisa. Había algo ahí, algo que lo perturbaba. Aprovechando el ambiente más relajado, Han Min-soo le preguntó a qué puesto había postulado. Soo-hyuk le dijo que a soporte de gerencia, pero que su preferencia era el departamento de contabilidad, porque se sentía muy seguro de sus habilidades. La mención de contabilidad hizo que a Han Min-soo le viniera un recuerdo. Hacía 2 años, el entonces presidente, el mismísimo Soo-hyuk, le había dado una hoja con unas ratios financieras escritas a mano, explicándole lo que necesitaba saber porque no tenían tiempo de estudiar todo de cero. ¿Sabía el presidente que no le quedaba mucho tiempo?, se preguntó Han Min-soo, con un nudo en la garganta. Y de pronto, como si nada, Han Min-soo le soltó una pregunta a Soo-hyuk. ¿Podrías explicarme el margen de beneficio operativo? Soo-hyuk sonrió. Era una de las cosas que él mismo le había enseñado en su vida anterior. Sin dudar, Soo-hyuk le dio una explicación tan clara y concisa que Han Min-soo quedó boquiabierto. «Uy, eso fue demasiado fácil», pensó. Intentando ponerlo a prueba, le tiró una pregunta más compleja. ¿Y el ratio de endeudamiento? Soo-hyuk siguió con su explicación impecable, mientras Han Min-soo empezaba a dudar de sí mismo. ¿Y el retorno sobre el patrimonio?, insistió Han Min-soo, pero ya estaba claro quién era el que realmente sabía de números ahí. Soo-hyuk, como Oh Chang-sok, no se quedó atrás. Con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, le soltó una explicación del ratio de cobertura del servicio de la deuda que hasta Min-soo, con toda su memoria fotográfica de las lecciones del antiguo presidente, tuvo que admitir que era impecable. Y no solo eso, Soo-hyuk lo corrigió en un detalle clave. Min-soo pensaba que un 1.0 era saludable, pero Soo-hyuk le aclaró que era un 1.5. ¡Sas! Quedó claro que Soo-hyuk no solo memorizaba, sino que entendía la movida. El pobre Han Min-soo quedó tan obnubilado por el conocimiento y la sonrisa de Chang-sok que hasta pensó en nombrar a su futuro hijo como él. Medio turbio, pero muestra lo impresionado que estaba. Kim Hyung-sik, viendo el nivel de embobamiento, mandó a Soo-hyuk a seguir con su trabajo, mientras él se iba al baño. Soo-hyuk asintió, bajó el fuego de la parrilla y en un momento de reflexión pensó en cuánto había crecido Min-soo. Pero la paz duró poco. De repente, un cliente ruidoso empezó a los gritos, reclamando su soju como si le fuera la vida en ello. Era un tipo grandote, con una chapa de Shinwoo-taek que lo identificaba como Park Jin-pyo, un interno del equipo de mantenimiento.
se puso redenso, agarró a Soo-hyuk del delantal y empezó a exigirle 3 botellas de soju de cortesía por la demora, amenazando con esparcir malos rumores del lugar por toda la empresa. El tipo insistió en que Soo-hyuk se disculpara con el cuerpo, lo que sonó bastante agresivo. La sonrisa de Soo-hyuk se borró. Una oscuridad se apoderó de sus ojos. Parece que esta vez, pensó, un poquito de entrenamiento es necesario. Con una falsa dulzura que debió desconcertar al bravucón, Soo-hyuk le dijo: «Ay, disculpe, es que estoy tan ocupado que no lo escuché. Mire, le doy 2 botellas de soju de la casa. Por favor, perdóneme». Park Jin-pyo quedó medio aturdido. Otro colega de Shin Woo-taek en la mesa le susurró a Soo-hyuk que recordara que le debía el trabajo al jefe, un comentario que sonó a advertencia. Pero antes de que las cosas escalaran, Han Min-soo se acercó a Soo-hyuk preocupado. «¿Estás bien, Chang-sok?», le preguntó, ofreciéndole ayuda para la próxima. «A veces es bueno pedir ayuda», le dijo con una sonrisa, recordando que él mismo solía pedirle ayuda al antiguo presidente de Shin Woo-taek. Soo-hyuk, mirando los certificados en la pared, se quedó pensando en la ironía del momento. Mientras tanto, Kim Hyung-sik, todavía perplejo por las coincidencias con el antiguo presidente, se quejaba de cómo Shin Woo-taek había cambiado, echando de menos los viejos tiempos cuando el verdadero presidente estaba al mando. Soo-hyuk, por su parte, solo podía pensar: «Tranquilo, yo voy a arreglar esto, todo a su tiempo». Pero la calma no duró mucho. De repente, un cliente ruidoso, que resultó ser un interno de Shin Woo-taek llamado Park Jin-pyo, empezó a armar un escándalo por la parrilla. A ver, la parrilla estaba impecable, recién cambiada, pero el tipo insistía que estaba sucia y que Soo-hyuk, como empleado, debería saber lo que hacía. Park Jin-pyo era el típico engreído que usaba su condición de empleado de Shin Woo-taek para intimidar a cualquiera, pidiendo soju gratis y exigiendo atención con gritos y manotazos. Soo-hyuk, con esa sonrisa dulce que esconde un plan macabro, simplemente le cambió la parrilla. Pero cuando el interno quiso seguir con el show, Soo-hyuk lo paró en seco. Con una voz tranquila, que hizo que los compañeros de Jin-pyo se pusieran blancos, Soo-hyuk recitó sus nombres completos: Park Jin-pyo, Cha Se-ho, Choi Se-myung. ¿Les enseñó esto el gerente Bang Tae-ho del equipo de mantenimiento? El silencio fue sepulcral. Los internos no podían creer que un simple camarero supiera sus nombres, su equipo y hasta el nombre de su gerente. Jin-pyo balbuceó, preguntando cómo lo sabía. Soo-hyuk, con una calma que daba miedo, explicó que el equipo de mantenimiento tenía una banda azul en sus identificaciones. Y no es que llevara mucho tiempo trabajando ahí, como intentó excusar Jin-pyo. Entonces, Soo-hyuk subió la apuesta. Con la misma sonrisa les recordó que eran solo internos y que solo unos pocos lograrían un puesto de tiempo completo. «¿Qué pasaría si los de arriba se enteraran de este numerito que están montando acá?», preguntó, con una mirada que prometía problemas. El engreído de Jin-pyo, en vez de calmarse, se puso violento, agarrando a Soo-hyuk del delantal y acusándolo de amenazar a un cliente. Justo en ese momento, como caídos del cielo, o de la oficina, digamos, aparecieron Kim Hyung-sik y Han Min-soo. El gerente de RRH no perdió tiempo en poner en su lugar a los revoltosos. «Ustedes son los internos que contrataron hace poco, ¿verdad? ¿Qué es este alboroto?». Los otros 2 internos, muertos de miedo, trataron de echarle la culpa a Jin-pyo, diciendo que él había empezado todo. Pero Kim Hyung-sik tenía su mirada fija en Jin-pyo. Y aquí viene lo bueno. Kim Hyung-sik le suelta a los internos que Soo-hyuk o Chang-sek no es un simple camarero, sino alguien que aún no es su superior, pero hay una alta probabilidad de que lo sea. La cara de los internos fue un poema. Kim Hyung-sik fue lapidario. «Por lo que veo, no parecen encajar en Shin Woo-taek. Mañana, Park Jin-pyo, vení a mi oficina y prepárate para explicarte». Una frase que sonaba a despedida. Claro, el tal Jin-pyo, al verse acorralado, sacó su última carta. «Mi primo no se va a quedar de brazos cruzados, es un ejecutivo del grupo Kang-shin». Oh, así que era un enchufe. Soo-hyuk, al escuchar eso, solo pudo pensar: «Ah, con que entraste por contactos, ¿eh?». La sonrisa en su rostro se hizo un poco más filosa.
Así que entraste por contactos, ¿eh? La sonrisa en su rostro se hizo un poco más filosa. Soo-hyuk, con esa sonrisa que ya no era tan dulce, se giró hacia Kim Hyung-sik. ¿Y vos qué tipo de persona crees que es el primo de este pibe? ¿El ejecutivo del grupo Kang-shin? Le preguntó, como quien no quiere la cosa. Kim Hyung-sik, que no era tonto, captó la indirecta. Me imagino que debe ser un familiar bastante vergonzoso, respondió, tirando la frase al aire. Y es que, pensaba Soo-hyuk, si Jin Pyo fuera un verdadero talento, el primo lo habría recomendado para un puesto como la gente en Shingutek. Pero no, lo metió de interno, y encima un interno que no para de meter la pata. Para rematar, Soo-hyuk, manteniendo su sonrisa filosa, le preguntó a Kim Hyung-sik qué pensaría el primo de este escándalo y qué se debería hacer con el tal Park Jin-pyo. Kim Hyung-sik, viendo lo tranquilo y astuto que era Oh Chang-sek a pesar de todo el lío, pensó, este pibe es mejor de lo que imaginaba. La movida estratégica de Soo-hyuk había funcionado a la perfección. Park Jin-pyo, claro, intentó salvar la cara. ¡Ey! Mi primo es un capo en el grupo Kang-shin y yo estudié en Estados Unidos, ¿eh? Soltó, como si eso cambiara algo. Pero Kim Hyung-sik y Han Min-soo ya estaban hartos. Ya, Jin-pyo, madura un poco, le dijo Kim Hyung-sik con el ceño fruncido. Un rato después, Soo-hyuk estaba sacando la basura del restaurante cuando Kim Hyung-sik se le acercó. «Chang-sok, trabajaste duro hoy», le dijo. Soo-hyuk le respondió que sí, que seguía ahí porque no tenía mucho más que hacer hasta el entrenamiento de nuevos empleados. Kim Hyung-sik, con un tono algo grave, le aconsejó que se lo tomara con calma. Como dice el aviso, vamos a hacer una marcha durante el entrenamiento, le soltó. Una marcha, de todo el día. No la hacían hace 2 años, pero este año la habían vuelto a poner. A Soo-hyuk, en su cabeza, se le prendieron todas las alarmas. Una marcha. Eso solo podía significar una cosa. El ejecutivo Jo Sang-sik estaba otra vez a cargo del entrenamiento. Ese tipo era un amante de las marchas para construir la unidad del equipo, y Soo-hyuk lo sabía de primera mano porque, claro, él mismo había sido quien implementó esas políticas en su vida anterior. Con una sonrisa forzada, Soo-hyuk le dijo a Kim Hyung-sik que no se preocupara, que no estaba nervioso. Kim Hyung-sik asintió y le dijo que solo hiciera su trabajo adecuadamente. Mientras Kim Hyung-sik se alejaba, Soo-hyuk se quedó mirando el horizonte, pensando con una punzada de ironía. Debería haberlo hecho un poco más emocionante antes de esto. 2 semanas más tarde. Soo-hyuk, ahora impecablemente vestido con un traje, arrastraba su maleta por el hall. Eran las 6 de la mañana y tenía tiempo de sobra. Pensaba para sí mismo que, después de tantos líos, finalmente estaba de vuelta en Shingutek. Ahora que estoy acá, no hay de qué preocuparse, empezó a decir, pero se detuvo en seco. Vio a una chica luchando con su baliza. Una de las ruedas estaba rota y no se movía. «Esto está mal, ¿qué hago?», murmuraba ella, frustrada. Soo-hyuk, con su característica eficiencia, no lo dudó un segundo. «Yo te ayudo», dijo, y se acercó rápidamente. La chica lo miró sorprendida. Intentó decir, pero Soo-hyuk ya estaba agarrando la valija. «Parece que tienes prisa, así que la llevo yo», le dijo con una sonrisa. Ella, agradecida, aceptó. «Si me ofreces, lo aprecio mucho», exclamó, y le pidió que tirara un poco de su otra valija. «Por supuesto», respondió Soo-hyuk. Mientras caminaban, Soo-hyuk se dio cuenta de algo. «Es natural que los colegas se ayuden», dijo. «Sos nueva en Shingutek, ¿verdad?». La chica lo miró, sorprendida. «Oh, ¿cómo lo supiste?». Soo-hyuk sonrió y le señaló el aviso de entrenamiento que ella llevaba en la mano. «¡Ah!», exclamó ella, dándose cuenta. «¡Wow! ¡Qué bueno conocer a otra nueva!», dijo la chica, emocionada. «La próxima te ayudo yo. Mi nombre es Park Ji-yoon». Soo-hyuk le devolvió la sonrisa. «Ah, yo soy Oh Chang-sok». La sorpresa en la cara de Ji-yoon fue instantánea. «¿Ah? ¿Oh Chang-sok? ¿Compartís nombre con el presidente?». Soo-hyuk, con su eterna calma, dijo que sí, que era solo una coincidencia. Ji-yoon se rió. «Vas a llamar la atención desde el principio, ja ja ja». Soo-hyuk solo pudo sonreír y asentir. Soo-hyuk pensó que Ji-yoon era una mina recopada, de esas que te caen bien al toque, y que tendrían que ponerla sí o sí en el área de ventas. De hecho, sentía que era una persona con la que querría acercarse. Los dos se despidieron para que ella atendiera una llamada, y Soo-hyuk entró solo al edificio de Shingutek.
Adentro se encontró con un mar de gente. Había fácil unas 100 personas preparándose para el entrenamiento. Soo-hyuk, con esa mente que tenía, observó que el equipo de soporte de gestión había crecido un montón, tal como él mismo lo había instruido en su vida pasada. Con toda esta gente, el sistema de filiales se va a estabilizar rapidísimo, pensó, orgulloso de su propia estrategia. Estaba pensando en cómo causar una buena primera impresión cuando de repente escuchó una voz arrogante que le sonaba demasiado familiar. Se giró y vio a Lee Tae-yoon. Este tipo otra vez. Tae-yoon se acercó con una sonrisa petulante. «Así que pasaste, jajaja. Dije que nos encontraríamos en Shinwoo-taek, pero no pensé que vos también entrarías». Se burló de Soo-hyuk diciéndole que creer que una buena entrevista era todo en la vida corporativa era de ingenuos. «Acá está lleno de egresados de la universidad coreana, no te va a ser fácil», le tiró. Soo-hyuk, que ya le había tomado la ficha, pensó que la prepotencia de Tae-yoon no era espíritu competitivo, sino pura falta de confianza disfrazada de fanfarronería académica. Con una sonrisa que escondía algo más, Soo-hyuk le preguntó: «Ah, ¿sí? Pero eso no significa que el grupo de la universidad coreana deba unirse durante la marcha de hoy, ¿verdad?». Tae-yoon se quedó de una pieza. ¿Una marcha?, preguntó, antes de soltar una carcajada ruidosa. Claro, alguien de la Universidad Yebongdae no sabría nada. La marcha de Shinwoo-taek es un simple paseo. Antes era re jodida, pero ahora es tranqui, créeme. Soo-hyuk, que era el que había implementado esa marcha infernal en su vida anterior, sonrió para sus adentros. «Oh, entiendo», dijo en voz alta, dejando que Tae-yoon se creyera el dueño de la información. «Así que el que no tiene la posta sos vos, Lee Tae-yoon», pensó. Pero siguió picándolo. Pero escuché que esta vez la marcha va a ser realmente dura». Tae-yoon se alteró. No escuchaste lo que te dije. Mis superiores de la universidad coreana dijeron que no sería difícil para nada». Soo-hyuk lo cortó. Sí, ya fue, no tenés sentido. ¿Querés hacer una apuesta? Tae-yoon, seguro de sí mismo, aceptó. Claro, apuesto a lo que sea. Soo-hyuk vio la oportunidad perfecta para bajarle los humos a Tae-yoon en el trabajo. Esta es la chance, necesito subir la apuesta, pensó Soo-hyuk. Con una tosecita forzada, Soo-hyuk, el presidente desesperado, actuando como un simple novato, lanzó su apuesta. Apuesto que va a haber un abandono durante la marcha de hoy. Y lo apuró. Tae-yoon, vos también pone tus condiciones. Si tenés miedo, podés rajar ahora mismo. Tae-yoon se rió, burlándose de su voz temblorosa y de la universidad de Soo-hyuk. Dale, si alguien se rinde en la marcha, admito la derrota. Y si no hay abandonos, vos perdés. ¿Qué te parece? Y aclaró que la derrota de Oh Chang-sok no sería aceptada, o sea, que Soo-hyuk no podía abandonar. Soo-hyuk se hizo sorprendido. «¿Ah? ¿Y qué le pasa al que pierde entonces?», preguntó, sugiriendo una gran consecuencia para que fuera más emocionante. Por dentro, el expresidente sabía que había tirado el anzuelo perfecto. «Dale, mordé el anzuelo, Lee Tae-yoon, sé que lo vas a hacer». Y Tae-yoon, con los ojos cerrados, pensó: «¿Una gran consecuencia? Eso es exactamente lo que quería». Sí, exacto», le respondió Soo-hyuk, con una sonrisa más falsa que billete de 3 pesos. «El que pierda, renuncia». La cara de Tae-yoon, que hasta hace un segundo era pura soberbia, se descompuso. «¿Renunciar? ¿Estás loco? ¿Ahora te achicás después de tanto presumir de tu universidad?». Pero Soo-hyuk, con esa astucia que lo caracteriza, no lo dejó salirse con la suya. «No podés retractarte de lo que acabas de decir, ¿eh?», le soltó, provocándolo. Tae-yoon, picado, intentó recuperar la compostura, pensando que Soo-hyuk estaba faroleando y que no había nadie de la universidad de Oh Chang-sok en Shinwoo-taek para darle información. «Claro que sí, si hay un desertor, yo renuncio», exclamó inflando el pecho. «Pero vos, Oh Chang-sok, no te podés rajar si perdés la apuesta. Si lo haces, te juro que les digo a los superiores y te hago la vida imposible en esta empresa». Soo-hyuk lo miró con esa sonrisa calculadora. «Lee Tae-yoon», empezó. «Deja de mirar por encima del hombro a la gente de la Universidad de Corea así». La mención de su antigua universidad descolocó a Tae-yoon, quien le dijo que los de esa universidad no se rebajaban a las niñerías de los juniors. Pero justo en ese momento apareció Park Ji-yoon y la tensión se cortó. Ji-yoon venía con una valija rota y Tae-yoon, en modo caballero y tratando de impresionar, se lanzó a ayudarla, llenándola de elogios sobre su GPA y lo asombrosa que era. Pero Ji-yoon, con su amabilidad característica, interrumpió la escena.
«Oh, Chang-sok, qué bueno verte de nuevo. Taeyun, él me ayudó hoy, me cargó esta valija pesadísima, es una persona genial». Y para colmo, remató diciendo, «Es el número 1 en mi lista de gente con la que quiero ser amiga». La cara de Taeyun se volvió púrpura de la bronca. «Oh, ¿cómo te atreves? Seguro usaste trucos baratos con Ji-yoon». Pero antes de que la cosa escalara, una voz de mando los interrumpió. «Son las 6 en punto. Por favor, formen fila afuera según sus roles de trabajo». El entrenamiento de nuevos empleados estaba a punto de empezar. Soo-hyuk recibió su credencial con su nombre, Oh Chang-sok, y hasta un pollito simpático. «Jaja, hasta puntos tiernos tenemos», pensó. Pero la sonrisa se le borró al recordar que este entrenamiento estaba supervisado por el mismísimo ejecutivo Jo Sang-sik, el mismo tipo que él había puesto a cargo de esta brutal marcha en su vida anterior. Esto debe ser un truco diabólicamente astuto para que la gente baje la guardia, se dijo. Mientras le entregaban una botella de agua para subir al bus, Soo-hyuk echó un vistazo rápido. Y sí, ahí estaba, el botiquín de primeros auxilios de Jo Sang-sik. Esto solo puede significar una cosa, la marcha va a ser un infierno. Los primeros signos del infierno de la marcha empezaron a asomarse antes de que siquiera se movieran. Con los novatos lidiando con sus equipajes, Park Ji-yoon, la admiradora número 1 de Soo-hyuk, forcejeaba con su valija que parecía haber sido rellenada con plomo. Lee Tae-yoon, el arrogante, se acercó a ofrecer ayuda, pero no pudo evitar quejarse del peso. Ji-yoon, con una sonrisa de esas que te desarman, le soltó. Chang-sek la manejó perfecto hace un rato. La cara de Tae-yoon fue un poema. Soo-hyuk, siempre un paso adelante de todos, se acercó al ejecutivo Jo Sang-sik. Con una sonrisa, le preguntó si le prestaba el pegamento de su botiquín. Jo Sang-sik, sorprendido, sacó el kit. Ahí estaba, tal cual Soo-hyuk recordaba de su vida anterior, superpegamento y precintos. El ejecutivo le contó una historia de su época en el ejército, cómo había usado el pegamento para cerrar heridas y los precintos para atar a un tipo. Un arsenal de supervivencia, va. Con la agilidad de un cirujano, Soo-hyuk tomó el pegamento y, sin dudarlo, arregló la rueda de la valija de Ji-yoon. Lee Tae-yoon intentó meterse, pero ya era tarde. Ji-yoon, con los ojos brillando de admiración, no dejaba de agradecerle a Soo-hyuk. La envidia de Tae-yoon ya era palpable, se retorcía por dentro porque esa sonrisa de agradecimiento no era para él. Una voz por el altavoz los apuró a subir al bus. Ya sentados, Soo-hyuk notó algo particular. En cada asiento había un catálogo de productos de Shin-woo Tech. Ji-yoon, con su habitual optimismo, comentó: «Ah, es para que los nuevos empleados le echemos un vistazo». Pero Soo-hyuk, con su mente aguda y estratégica, pensó: «Jo Sang-sik es demasiado meticuloso como para que sea solo eso». Y al revisar el catálogo, bingo, encontró referencias a los clones o fármacos que él mismo estaba desarrollando antes de su muerte. Era una señal de que sus proyectos seguían en marcha. Justo cuando Soo-hyuk estaba inmerso en sus pensamientos, Lee Tae-yoon se inclinó desde su asiento, interrumpiendo la tranquilidad de Ji-yoon. «¿Qué mirás? Solo tomalo como si hicieran algo así», dijo con aires de superioridad. Luego, dirigiéndose a Ji-yoon, preguntó con una sonrisa burlona: «Por cierto, Ji-yoon, ¿por qué empacaste tantas barras de chocolate? ¿Qué vas a hacer si te quedas sin energía durante la marcha?» El tiro por la culata, pensó Soo-hyuk. La ignorancia era atrevida, y Park Ji-yoon era el mejor ejemplo. Mientras el autobús avanzaba, la piba seguía toda emocionada, encantada con el paisaje y convencida de que la famosa marcha iba a ser un paseíto, como había dicho el engreído de Lee Tae-yoon. Soo-hyuk solo la miraba de reojo, sabiendo que la realidad estaba a punto de golpearlos como un tren. El bus finalmente paró y, para sorpresa de todos, no había ningún restaurante lujoso a la vista. En cambio, estaban frente a un invernadero gigante. Un tipo con una sonrisa sospechosa les dio la bienvenida, invitándolos a pasar a desayunar. El escepticismo inicial se desvaneció apenas vieron el samgyetang humeante, una sopa de pollo tradicional servido en cada mesa. Era un verdadero banquete, una delicia que dejó a todos los nuevos empleados boquiabiertos y pensando que Shin-woo Tech era la mejor empresa del mundo. Pero Soo-hyuk, con su experiencia de vida anterior, sabía que algo andaba raro. El sabor del samgyetang era idéntico al que solía comer cuando se sentía mal, y este invernadero, era el lugar al que Jo Sang-sik, el ejecutivo con pasado militar, lo llevaba cuando necesitaba reponer energías. La conexión se hizo clara en su mente.
Si Yu Samsik los traía a este sitio que era básicamente un refugio para convalecientes, la marcha que se venía no iba a ser un paseo, iba a ser una carnicería. Mientras tanto, Lee Tae-jun, el muy soberbio, andaba por ahí contándole a quien quisiera oír y a quien no sobre la apuesta que había hecho con Oh Chan-sok, o sea, Soo-hyuk. Si alguien se caía durante la marcha, él renunciaba. Si no, Soo-hyuk lo hacía. Se notaba que el pibe estaba tejiendo su propia telaraña. Soo-hyuk sintió una mirada extraña, como si alguien lo estuviera observando, pero no le dio mucha bola. Y justo cuando terminaron de comer, la calma chocó de frente con la realidad. Un silbido estridente rompió el aire y una voz atronadora resonó. «Son muy lentos. Deberían apurarse y reunirse si ya terminaron. No necesitamos a nadie con mentalidad complaciente en Shinbu Tech. Si hay alguien así, que se vuelva a casa ahora mismo». El ejecutivo Yu Samsik, con un atuendo que parecía sacado de un campo de entrenamiento militar, estaba ahí, con la cara roja y los ojos inyectados en sangre. El pánico se apoderó de los nuevos empleados, y Soo-hyuk, con un escalofrío que le recorrió la espalda, confirmó sus peores sospechas. La brutal marcha estaba por empezar. El alarido de Jo Sang-sik, acompañado por el chillido estridente de su silbato, no dejó lugar a dudas. La brutal marcha había comenzado. Los nuevos empleados se quedaron mudos, petrificados por la figura militar que se alzaba frente a ellos. «Son demasiado lentos. Si van a salir, deberían juntarse rápido», bramó el ejecutivo con una voz que helaba la sangre. No había espacio para la complacencia en Shinbu Tech, y si alguien venía con esa actitud, mejor que se fuera a casa de inmediato. Soo-hyuk, mientras lo observaba, no pudo evitar notar que Jo Sang-sik parecía haber crecido aún más desde la última vez que lo había visto. Los novatos, que momentos antes estaban relajados, ahora se empujaban y murmuraban, tratando de acatar las órdenes del imponente Jo Sang-sik. El ejecutivo los reunió con la mirada de un halcón. Habían terminado de desayunar hacía solo 3 minutos y ya estaban fallando en algo tan simple como reunirse afuera. ¿Es tan difícil?, preguntó, y ante las respuestas tímidas de un «no, no lo es», les hizo gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Después de establecer quién mandaba, Jo Sang-sik, sin perder tiempo, les explicó el porqué de la travesía. Este lugar, les contó, era donde solía venir con el difunto presidente, o sea, su yo original, para despejarse de las preocupaciones de la empresa. Comían samgyetang y caminaban por los senderos de la montaña. Y como ellos, los nuevos, también tenían sus propias preocupaciones, iban a hacer lo mismo para liberarse de ellas. Por un momento, los novatos se aliviaron. ¿Senderos de montaña? No sonaban tan mal, sobre todo cuando Jo Sang-sik aclaró que sería solo el perímetro plano, no una escalada. Un suspiro colectivo de alivio llenó el aire. Park Ji-yoon, sin embargo, no podía relajarse, pensando en la estúpida apuesta entre Soo-hyuk y Lee Tae-un. Y hablando del rey de Roma, Tae-un, con una sonrisa de oreja a oreja, ya le estaba susurrando a Soo-hyuk sobre sus papeles de renuncia. Claramente creía que la caminata sería pan comido. Pero entonces Jo Sang-sik soltó el «pero» que les revolvió el estómago. Uno de sus asistentes destapó una lona gigante, revelando una montaña de cajas llenas de tubos y frascos. Sí, eran los productos desarrollados por Shinbu Tech que Soo-hyuk había visto en los catálogos del bus, sus viejos proyectos de clones. Y la orden fue clara: tendrían que cargar todos esos productos mientras caminaban por el bendito sendero perimetral. El murmullo de terror entre los nuevos empleados creció. ¿Cargar todo eso? Si parecía más pesado que la conciencia de un político. Pero el ejecutivo Jo Sang-sik, con esa cara de sargento que se le marcaba, los calló de un grito. «¡Silencio! No van a cargar todo. Vamos a formar equipos de 3 y cada uno va a entrar a la carpa a elegir el artículo que quiere llevar». Lee Tae-un, el narcisista de turno, ya se estaba relamiendo. «Ja, puedo llevar la botella de medicina más liviana. Oh Chan-sek, estás liquidado», pensó, convencido de que la información que le había dado su senior era infalible. Jo Sang-sik no perdió el tiempo y anunció los equipos. Soo-hyuk quedó con la amigable Park Ji-yoon, quien feliz lo saludó con la mano. «¡Qué suerte estar en el mismo equipo que vos!». Soo-hyuk, que no era de piedra, le devolvió la sonrisa. Mientras tanto, Lee Tae-un, el pobre, se retorcía de envidia al ver a Soo-hyuk y Ji-yoon juntos.
Se le acercó a un colega y empezó a quejarse. ¿Por qué esa Ji-yoon quedó con ese pibe Yo Bondae? Debería estar en nuestro equipo, no con ese universitario cualquiera. El otro, avivando el fuego, le dijo: gente así hay que ponerla en su lugar, ¿no? Encárgate vos, Taeyun, yo ya estoy viejo para esas cosas. En ese momento apareció el tercer integrante del equipo de Suyuk, un tal Kim Byung-ho, que se presentó tímidamente. Hola, soy Kim Byung-ho, un gusto conocerlos. Después de los saludos, Byung-ho, preocupado, le preguntó a Suyuk sobre la apuesta con Taeyun. Escuché lo de la apuesta, todos van a elegir lo más liviano, ¿no va a haber desertores? Suyuk lo miró pensativo, y justo en ese instante el primer grupo salió de la carpa. Y la cara de todos fue un poema. Los tipos venían arrastrando unos tubos de aluminio gigantes, sudando la gota gorda. ¿Qué es eso? Tubos de aluminio. ¿Pero por qué eligieron algo tan pesado?, exclamaban los demás, incrédulos. Luego salió el segundo grupo, igual de reventado, cargando lo que parecía un capacitor de aluminio. La gente ya no entendía nada. «Grupo 3, es su turno», dijo Jo Sang-sik, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Suyuk, Ji-yoon y Byung-ho se miraron. Ya sabían que esto no iba a ser un paseo. Entraron a la carpa y un empleado los recibió señalando unas cajas y tubos. El tipo, que había estado observando a Soo-hyuk desde hacía rato, pensó: así que este es el famoso Oh Chang-sok del que tanto hablan. Lo estuve mirando y no parece nada excepcional. Bueno, acá lo vamos a ver. El empleado les entregó un portapapeles y les dijo: deben elegir uno de los ítems que están en esta lista para cargar. Soo-hyuk tomó la lista y sus ojos se abrieron. Ji-yoon se inclinó para ver y preguntó: ¿Chang-sok podría ser que...? Soo-hyuk asintió lentamente, una mezcla de sorpresa y fría determinación en su mirada. Sí, parece que sí. Se refirió Soo-hyuk confirmando la sospecha de Ji-yoon. La joven, junto a Kim Byung-ho, miraban la lista de productos con una mezcla de confusión y pánico. Los códigos ALU y SEC no les decían nada, aunque Ji-yoon intentó descifrarlos deduciendo que eran de las divisiones de aluminio y seguridad. Soo-hyuk asintió, pero la cara de Ji-yoon se torció al darse cuenta de que no veían por ningún lado los productos de la división farmacéutica, lo que significaba que los famosos clones no estaban en la lista a simple vista, si es que esa era la trampa. Mientras tanto, en Shinwoo Tech, el chismorreo era el pan de cada día. Un rumor bastante particular rondaba los pasillos. Oh Chang-sok, o sea, nuestro Soo-hyuk, era supuestamente un pariente lejano del expresidente. La gente hablaba de profecías de adivinas y de cómo su llegada estaba relacionada con el hijo del presidente, Oh Soo-hyuk, y claro que lo habían metido en la empresa con el empuje de Kim Hyong-sik. Para el ejecutivo Yoo Sang-sik, que no perdía detalle de nada, el conocimiento de Soo-hyuk sobre la empresa solo alimentaba esta teoría. De vuelta con el equipo, el silencio incómodo se rompió cuando Soo-hyuk, con esa calma que solo él tenía, señaló un modelo en la lista, el SEC-3600. Ji-yoon y Kim Byung-ho lo miraron confundidos. ¿Seguridad de red? ¡Esos son aparatos enormes, Chang-sok!, exclamó Ji-yoon preocupada. Soo-hyuk sonrió. Es cierto que los productos de seguridad de red suelen ser grandes, concedió, pero ¿sabes qué modelo acabo de señalar? Sus compañeros se encogieron de hombros. Obvio, ni idea. Soo-hyuk hizo una pausa dramática, es uno de los accesorios de la serie SEC-3000, el modelo estrella de la empresa. ¡Un accesorio! Ji-yoon estaba incrédula. ¿Un accesorio? Pero si el catálogo solo mostraba los productos grandes. Soo-hyuk le explicó la jugada maestra. El SEC-36000 no es un producto físico, se considera un activo intangible, es software. La cara de Ji-yoon se iluminó y la de Kim Byung-ho se llenó de asombro. ¡Claro! Como no se puede ver, el catálogo ponía una foto del dispositivo con el software instalado. La trampa del ejecutivo Yoo Sang-sik acababa de ser desmantelada por la astucia de Soo-hyuk. ¡Wow, Chang-sik! ¡Sos impresionante!, lo felicitó Ji-yoon aplaudiendo. El ejecutivo Yoo Sang-sik, que había estado observando la escena con una sonrisa enigmática, no pudo evitar sentirse impresionado. Mientras los otros novatos ni se habían molestado en mirar los catálogos, Soo-hyuk había desentrañado el acertijo en segundos.
Para Yu Sang-sik, esto solo confirmaba sus sospechas. Este chico era sin duda un pariente lejano del difunto presidente. Con una sonrisa que intentaba ser amigable, Yu Sang-sik se acercó al grupo. Como muestra de celebración, yo mismo les voy a entregar el producto que eligieron. Ahora vamos a salir juntos. Soo-hyuk, tranquilo como siempre, solo le dio las gracias. La verdadera prueba estaba a punto de empezar, y el primer round había sido para él. El primer round había sido para él. Mientras algunos equipos salían de la carpa arrastrando productos gigantes que los hacían ver como hormigas con rocas, otros, como el de Soo-hyuk, esperaban su turno. De repente, el ejecutivo Yu Sang-sik se acercó al equipo de Soo-hyuk y con una sonrisa enigmática les entregó un minúsculo USB. No hay software real acá, es solo una formalidad, les dijo, y le guiñó un ojo a Soo-hyuk antes de irse. La señal era clara. Soo-hyuk había desmantelado la trampa del software intangible y Yu Sang-sik lo sabía. Apenas el ejecutivo se alejó, Kim Byung-ho, con su usual expresión de preocupación, le preguntó a Soo-hyuk si debían mantener el USB en secreto. Estaba claro que los otros equipos los iban a linchar si se enteraban que ellos solo llevaban un pendrive. Soo-hyuk, tras un breve momento de silencio, asintió. «Sí, tenés razón», le dijo, aunque su verdadera razón era otra. Para Soo-hyuk, la clave no era ganar la apuesta contra el engreído Lee Tae-yoon, sino que todos los empleados terminaran la marcha, sin desertores. Si su equipo avanzaba sin esfuerzo mientras los demás se arrastraban con cajas pesadas, la frustración y el resentimiento harían que la gente se rindiera más rápido. Y eso, para Soo-hyuk, era un fracaso para todos. Park Ji-yoon, al escucharlo, lo miró con admiración. El pibe era un genio estratega y además se preocupaba por los demás. Afuera, la marcha ya era un infierno. La gente, empapada en sudor, apenas podía con sus paquetes. Las caras de los otros reclutas eran un poema de agotamiento, y hasta una ambulancia se veía a lo lejos, lista para llevarse a cualquier alma desafortunada que colapsara. El pobre Kim Byung-ho no paraba de quejarse de la situación, temiendo que algunos se rindieran antes de tiempo. Mientras tanto, Lee Tae-yoon, el mismo que había apostado su renuncia, apareció por ahí con la cara más larga que de costumbre. Al ver a Park Ji-yoon, se lanzó a quejarse. «No me preguntes qué elegimos. Este pibe, Lee Jae-ho, insistió en el ALU 4300 en vez del ALU 4000, y ahora tengo una caja llena de capacitores de aluminio. Claro, a mayor número de modelo, más grande el producto, ¿no?» Soo-hyuk lo escuchaba, con una ceja levantada, sabiendo perfectamente que la lógica de Lee Tae-yoon era tan errada como su personalidad. Lee Tae-yoon y Kim Byung-ho lo miraron con la boca abierta. «¿Qué decís? ¿Cómo sabes eso?», balbuceó Lee Tae-yoon, intentando recuperar el control de la conversación. Soo-hyuk, sin inmutarse, le explicó que la numeración de los modelos en Shinbutek no tenía nada que ver con el tamaño o el peso directo. Resulta que el ALU 4000 era un capacitor de aire acondicionado residencial, un armatoste, mientras que el ALU 4300, el que había elegido Lee Tae-yoon, era un capacitor de aire acondicionado para autos, muchísimo más chico y liviano. La verdad, Soo-hyuk simplemente se había leído el bendito catálogo en el colectivo, con una atención que ya pocos le ponían a las cosas. A Lee Tae-yoon casi le da un infarto de la vergüenza y exigió que le mostraran el catálogo. Pero Soo-hyuk, con una sonrisa canchera, le dijo que no hacía falta. «Mirá, ¿para qué el catálogo? Que nos muestre el ALU 4000 el que lo haya elegido y listo, así te convences». Y justo en ese momento, un recluta que sí había elegido el mentado ALU 4000 apareció sufriendo con un bulto gigantesco que apenas podía levantar, mientras que Lee Tae-yoon, aunque se quejaba, tenía algo que le entraba en una mochilita. El contraste era brutal. La cara de Lee Tae-yoon era un poema. Soo-hyuk no perdió la oportunidad de rematarlo, recordándole que debería estar agradeciéndole a su compañero por haber elegido un producto liviano, en vez de quejarse. Y de paso, le tiró una chicana sobre su impresionante currículum de la Universidad de Corea que tanto había alardeado. Mientras Lee Tae-yoon se retorcía de la bronca, Soo-hyuk, como si nada, se acercó al recluta que arrastraba el ALU 4000. «Como prometí, te ayudo a cargar», dijo, agachándose. Park Ji-yoon lo miró con admiración, agradecida, y el resto de los reclutas empezaron a susurrar, sorprendidos. ¿Cómo era que Oh Chang-sok, el que había apostado con Lee Tae-yoon, podía darse el lujo de ayudar a otro cuando todos estaban sufriendo? Los rumores de que era pariente del expresidente se dispararon.
Después de ese mini drama, el ejecutivo volvió a aparecer anunciando una breve pausa para ir al baño antes de que la marcha empezara de verdad. Soo-hyuk se sentó solo en un banco, sintiendo esa extraña sensación de que lo estaban observando, y no era para menos. No pasó mucho tiempo hasta que un ejecutivo se le acercó con una sonrisa enigmática y lo llamó líder de equipo. Mientras tanto, en algún lugar del predio, el gerente de recursos humanos, Kim Hyung-sik, estaba lidiando con su asistente, Ham Min-soo, que no paraba de alabar a Oh Chang-sok. Min-soo estaba anonadado porque Chang-sok había elegido el software, el famoso producto intangible, que para la mayoría era una trampa. «Es el único que eligió el software», repetía emocionado. Kim Hyung-sik, que ya sentía la cabeza a mil con los parecidos de Chang-sok con el expresidente, lo frenó en seco. «Mira, no es que no valga nada», le dijo, «pero si un empleado nuevo recibe demasiada atención, se les baja la moral a los demás. La idea es mandarlo a una filial, y para eso tiene que tener una evaluación baja». Min-soo se dio cuenta al toque. El gerente no quería que el rumor sobre el parentesco de Chang-sok con el expresidente se expandiera y que todo el mundo se le abalanzara encima. Era una movida estratégica. De vuelta en el campo de entrenamiento, el ejecutivo Shu Sang-sik, con su uniforme militar que gritaba «Acá mando yo», se paró frente a los reclutas. «Muy bien, gente, todos a cargar los productos que eligieron», rugió, y para demostrar que él también ponía el lomo, se sacó una mochila llena de capacitores de aluminio, un verdadero campeón. Shu Sang-sik les explicó que la caminata de 10 kilómetros no era un castigo, sino una forma de entender a fondo los productos de la empresa. «Y tranquilos», dijo con una sonrisa que no inspiraba mucha tranquilidad, «si alguno no aguanta, avisen al de recursos humanos más cercano y pueden parar de inmediato». Pero la sonrisa se le borró al instante. «Eso sí, si veo a alguno rezagado, lo agarro a patadas y lo hago caminar de nuevo». La amenaza sonó por todo el valle, pero Soo-hyuk, alias Oh Chang-sok, no se inmutó. Con esa aura de líder natural gritó: «¡Dale, gente, a darle con todo! ¡Vamos a llegar hasta el final!». Park Ji-yoon, su compañera de equipo, se acercó a él, preocupada. «Chang-sok, ¿estás seguro con la apuesta que hiciste con Lee Ta-yoon?». Soo-hyuk le dio una sonrisa tranquila. «Más que la apuesta, lo importante es que trabajemos juntos». Ji-yoon lo miró asombrada. «A veces no pareces un compañero, pareces un senior». El comentario fue un eco de lo que pensaban todos. Los demás reclutas, que ya lo veían como un faro de esperanza, murmuraban entre ellos: «Tiene un corazón mucho más grande que Ta-yoon». Incluso el propio Joe Sang-sik, al ver el efecto que Chang-sok tenía en los demás, se permitió un pensamiento. No lo esperaba, pero es bastante confiable. Y así, con el ejecutivo Joe Sang-sik al frente, marcando el paso con su mochila pesada, la marcha más brutal de Shinwoo-taek comenzó. El camino era largo, pero con un líder como Oh Chang-sok, quizás no era tan imposible como parecía. La marcha seguía, paso a paso, por un sendero que prometía vistas increíbles. Algunos reclutas se maravillaban con el paisaje, pero para Soo-hyuk era más que eso. Ver a una pareja de turistas disfrutando del lugar le trajo recuerdos agridulces de su vida anterior, de esos momentos de paz que él mismo había buscado en ese mismo sendero cuando la vida en Shinwoo-taek lo agotaba. Ahora, reencarnado y con su carga intangible, pensaba: esto era un paseíto nomás. Pero la cosa estaba a punto de ponerse picante. A lo lejos se veía un letrero que indicaba dos caminos, uno fácil, sendero peatonal, y otro, el camino áspero. Y obvio, el ejecutivo Joe Sang-sik, con esa mochila cargada de condensadores de aluminio que ni se inmutaba, se dirigía sin chistar al sendero complicado. Los demás, a su paso, ya estaban con la lengua afuera, preguntándose si el ejecutivo era de hierro o qué. Cuando Joe Sang-sik anunció un descanso de 10 minutos, los reclutas no lo dudaron ni un segundo. Tiraron sus mochilas al suelo como si fueran sacos de papas, quejándose de lo brutal que era el entrenamiento y que ni a la mitad habían llegado. El rumor de que los rezagados iban a terminar en una filial corría como reguero de pólvora, haciendo que el ambiente fuera aún más denso. Y ahí apareció Lee Ta-yoon, el pesado de siempre, con su actitud de «yo soy machón que vos», regañando a todo el mundo por estar cansado. «Parecen viejos, esto es solo un entrenamiento», les gritaba, mientras les recordaba que si bajaban el rendimiento, sus evaluaciones iban a ser un desastre. Los otros reclutas, con la bronca a flor de piel, murmuraban sobre la apuesta que había hecho con Soo-hyuk. A nadie le caía bien que el tipo se jactara y tratara de pisotear a los demás.
Algunos hasta pensaron en quedarse atrás a propósito, solo para hacerlo perder. Pero Soo-hyuk, para sorpresa de todos, interrumpió la queja general. No, Lee Ta-jun tiene razón, hay que aguantar un poco más. Lee Ta-jun lo miró con cara de ¿qué te pasa? Pero Soo-hyuk ya estaba repartiendo botellas de agua a los que más sufrían. Les dijo que, como su equipo había elegido un producto intangible, tenían espacio extra para cargar la suya y la de los demás. Un compañero, preocupado, le preguntó si no necesitaba que alguien se quedara atrás para ganar su apuesta. Pero Soo-hyuk, con esa sonrisa que ya lo caracterizaba, le respondió que la apuesta le importaba un pepino, que su deber era ayudar a todos. Los reclutas, asombrados, no paraban de agradecerle. Uno hasta le prometió invitarle algo en Seúl. La popularidad de Soo-hyuk se disparaba, y los murmullos sobre lo increíble que era y lo mezquino que resultaba Lee Ta-jun se hacían más fuertes. Kim Byung-ho, medio tímido, se le acercó a Soo-hyuk y le dijo, en secreto, que si Lee Ta-jun ganaba y se ponía a fanfarronear, él mismo lo iba a poner en su lugar. Soo-hyuk solo sonrió. Mientras tanto, a unos metros de distancia, el ejecutivo Yoo Sang-sik observaba todo. Con esa pose de tipo rudo, le preguntó a su asistente por el nombre de Soo-hyuk, haciendo como que no se acordaba. El asistente, ya acostumbrado a las pruebas de memoria del ejecutivo, le dijo que se llamaba Oh Chang-sok. Yoo Sang-sik entonces musitó que era el que Kim Hyong-sik había mencionado, el que no venía de una universidad top ni tenía un currículum brillante, pero con potencial. El asistente sonrió, sabiendo que el ejecutivo siempre sabía más de lo que dejaba ver. Mientras el ejecutivo Yoo Sang-sik sonreía con su sabiduría oculta, el asistente Han Min-soo, o sea, el mismo que estaba paranoico por irse a una filial y que ahora era el gerente Han Se-jun en este momento, pensaba para sí mismo que era una desvergüenza lo que Kim Hyong-sik estaba haciendo. De repente, la voz del ejecutivo resonó, cortando el descanso de 10 minutos y obligando a los reclutas, que ya estaban que no podían más, a reanudar la marcha. La queja general fue inmediata, pero el ambiente era distinto. Los reclutas se animaban entre sí, notando que, aunque seguía siendo duro, la cosa estaba mejor que antes. ¿Por qué? Porque Soo-hyuk, con su carga ligera, había estado distribuyendo el agua y animando a todos. Gracias a él, sentían que podían llegar al final. La popularidad de Soo-hyuk se disparó y un susurro sobre su posible parentesco con el expresidente empezó a correr. En medio de todo esto, el gerente Han Seo-jun, sí, Han Min-soo, se acercó a Soo-hyuk como si nada, con una excusa de darle información y le susurró algo al oído que lo dejó sorprendido. Soo-hyuk asintió, comprendiendo la advertencia, y el gerente le dio una palmada en el hombro diciendo que solo quería cuidarlo porque era talentoso. Cuando Park Ji-yoon y Kim Byung-ho se acercaron preguntando dónde se había metido, Soo-hyuk se salió con la suya, diciendo que se le había desatado un cordón. Poco después, la señal apareció: salida del sendero perimetral 10M. ¡Lo lograron! El alivio fue instantáneo, una explosión de euforia. Se abrazaban, se reían, gritaban de alegría. La marcha había terminado. Y claro, no tardaron en rodear a Soo-hyuk dándole todo el crédito. Si no fuera por él, no lo hubiéramos conseguido, decían, mientras las risas resonaban. Pero la alegría duró poco. Con una sonrisa de tiburón, Lee Tae-hyun se acercó a Soo-hyuk. «Oh, Chansek, nadie se rindió, ahora el único que va a renunciar sos vos». Con una insolencia que te hacía querer revolearle una patada, le ordenó: «Empezá a escribir tu renuncia, la vamos a presentar juntos después». Park Ji-yoon y Kim Byung-ho se quedaron helados, pero Soo-hyuk, imperturbable, solo se limitó a confirmar que, en efecto, nadie había abandonado. Lee Tae-hyun se lamentaba por dentro. Debió haberse quedado atrás, total, había entrado por contactos. «Ja, se cree mucho este tipo, si es un acomodado», pensó, soltando el veneno de su envidia. De repente, las botas del ejecutivo Yoo Sang-sik se detuvieron. Con una voz que no dejaba lugar a dudas, anunció: «Tomaremos un descanso de 10 minutos y luego reanudaremos la marcha. ¡Estén listos!». La sorpresa fue un baldazo de agua fría. «¿Qué? ¿Reanudar la marcha? Nadie dijo nada de eso», gritó Lee Tae-hyun, completamente descompuesto. El resto de los reclutas murmuraba, dándose cuenta de que, si bien nadie había dicho que harían 2 vueltas, tampoco habían dicho que sería solo una.
Mientras todos se hundían en la desesperación, Park Ji-yoon y Kim Byung-ho notaron que Soo-hyuk estaba, sorprendentemente, muy tranquilo. «¿Cómo es que estás tan calmado? Parece que ya sabías», exclamó Park Ji-yoon, admirada. Soo-hyuk, con una sonrisa disimulada, simplemente dijo: «Bueno, el gerente Han So-yoon me lo dijo». Jo Sang-sik observaba todo con su habitual seriedad militar. «¿Creen que esta marcha no tiene sentido?», preguntó, y sin esperar respuesta, continuó: «No es así. Llevar los productos de la empresa es como nuestro trabajo real. Deben demostrar sus habilidades, pero más importante, deben aprender a colaborar con otros». Y remató con una mirada que parecía dirigida directamente a Soo-hyuk. «Todos ustedes distribuyeron el peso entre sí, justo como funciona nuestro sistema de asignación de tareas. Cuando una persona asume una tarea difícil sola, es abrumador, pero cuando varias personas comparten la carga, se crea un sistema». El ejecutivo Jo Sang-sik, con esa cara de póker que no mostraba ni un gramo de cansancio, remató la idea. «Así que, para esta segunda etapa, quiero que tengan el concepto de sistema bien en mente. Además, vamos a reorganizar los equipos. Esta vez pueden armar los grupos como quieran, sin límites de tamaño. Pueden ir solos o en equipo, es decisión suya. Eso es todo». Los reclutas se miraban. ¿Armar los equipos como quisieran? La primera pregunta que surgió entre ellos fue obvia. ¿Se agruparían por quienes llevaban cargas más livianas? Soo-hyuk, por su lado, pensaba: «Tener el sistema en mente, ¿eh?». Y sí, como era de esperarse, nadie quería armar equipo con los que llevaban las cargas pesadas. Esto iba totalmente en contra de la intención de Jo Sang-sik. Soo-hyuk, claro, tenía una ventaja. Como expresidente, sabía que Jo Sang-sik era un tipo clave, fundamental para los planes de su antiguo yo en la empresa, y por eso, hasta los pequeños desafíos como este eran importantes para él. Park Ji-yoon, la siempre optimista, le preguntó a Soo-hyuk: «Chang-sok, ¿qué vas a hacer? ¿La respuesta correcta? ¿No estamos todos haciendo lo mejor posible dada la situación?». Soo-hyuk, con su calma habitual, le respondió: «No, si lo miras desde una perspectiva individual, tiene sentido, pero la respuesta que la empresa quiere es otra, y no creo poder hacer esto solo. Necesito su ayuda». Park Ji-yoon y Kim Byung-ho se miraron sorprendidos. «¿Nuestra ayuda? Claro, ¿cómo podemos ayudarte?». «Es simple», dijo Soo-hyuk, y les susurró su plan. Acto seguido, Soo-hyuk se paró en medio de todos y aplaudió para llamar la atención. «¡Atención, por favor!». Todos lo miraron, ya acostumbrados a que Oh Chang-sok fuera el centro de atención. «Es él otra vez», se escuchaba por ahí. Soo-hyuk, con voz clara, les dijo: «Naturalmente, los que llevan productos más livianos todavía tienen energía y probablemente quieren avanzar solos. Pero si eso pasa, los que llevan cargas más pesadas se van a quedar atrás. Desde que nos unimos a Shinwoo Tech, necesitamos cooperar. Esto no es una competencia. Incluso el director ejecutivo Jo Sang-sik nos dijo que tuviéramos la idea de un sistema en mente. Si están de acuerdo conmigo, entonces únanse a mi grupo». Justo cuando Soo-hyuk estaba por rematar, se escuchó un grito. «¡Hey!». Era Lee Tae-yoon, el arrogante, que venía con ganas de armar bardo como de costumbre. Oh Chang-sok solo está reclutando compañeros porque él mismo lleva una carga pesada. Todo este bla 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 de la cooperación y los sistemas solo está tratando de facilitarse las cosas a sí mismo. Soo-hyuk lo miró, impasible. «¿Y cómo sabes eso, señor Lee Tae-yoon?». Tae-yoon, con esa prepotencia que lo caracterizaba, contestó: Vi lo miserables que se veían tus compañeros antes. Debe estar llevando algo ridículamente pesado. Un don nadie de una universidad de provincia, siempre actuando como si fuera el centro de atención. Esta vez lo voy a hundir de una vez por todas». Pero antes de que Lee Tae-yoon pudiera seguir con su monólogo de villano de turno, Park Ji-yoon y Kim Byung-ho intervinieron. «Espera un minuto», gritó Park Ji-yoon. «Nosotros estamos en el mismo grupo que Oh Chang-sok y no tenemos ningún producto pesado. No, de hecho, no estamos llevando nada en absoluto». Un murmullo de sorpresa recorrió a los reclutas. ¿Qué? ¿Nada en absoluto? ¿Eso está permitido? ¿Se equivocó Recursos Humanos? Y en ese momento, alguien señaló la mochila de Soo-hyuk, que caía sin peso, confirmando lo que sus compañeros habían dicho. La cara de Lee Tae-yoon fue un poema. La mochila de Soo-hyuk que caía sin peso, confirmando lo que sus compañeros habían dicho. La cara de Lee Tae-yoon fue un poema. Claro,
¿Cómo vas a cargar algo cuando no tenés nada que cargar? Soo-hyuk solo llevaba agua y algunas cosas que había compartido antes. Una movida maestra que lo dejaba como un genio y a Lee Tae-young como un completo payaso. Soo-hyuk no perdió el tiempo. Con un porte digno de su yo anterior, les dijo a todos que si cargar productos era lo mismo que venderlos, entonces la única forma de que los empleados de Shingu-Tech prosperaran era trabajando juntos, no tirándose la carga unos a otros. La gente, viendo la jugada, lo vitorió y se lanzó a unirse a su equipo. Hasta un pibe que antes estaba con el creído de Lee Tae-young se acercó, pidiendo disculpas y admitiendo que Soo-hyuk lo había convencido. Soo-hyuk, ni lerdo ni perezoso, lo recibió con los brazos abiertos, diciendo que esto solo hacía las cosas más perfectas. Mientras tanto, Lee Tae-young se quedaba solo, más solo que perro malo, viendo cómo se formaba el equipo de Soo-hyuk y el resto de los reclutas lo ignoraban por completo. El tipo, con la poquísima dignidad que le quedaba, masculló que nunca tuvo intenciones de unirse. Un verdadero lobo solitario, pero de los que aullan de frustración. El ejecutivo Jo Sang-sik y el gerente Han Se-jun, que habían estado observando todo el circo, no podían evitar sonreír y comentar sobre el potencial de Soo-hyuk. Hablaban de si lo mandarían directo a la central o a una filial, y si se enojaría tanto como para renunciar. Al final, coincidieron en que el entrenamiento todavía no terminaba, y que ya verían qué pasaba. Jo Sang-sik notó que Lee Tae-young seguía solo, y Han Se-jun lo identificó, señalando que ese podría desertar. Lee Tae-young, que estaba a 2 metros, escuchó el comentario y picado gritó que no necesitaba a nadie, que él podía seguir solo. Pero Soo-hyuk, que no tenía piedad, lo miró y le preguntó, ¿estás seguro de eso? Lee Tae-young, sin entender nada, le preguntó a qué se refería, y Soo-hyuk le clavó la estocada final. ¿Por qué la carpa que elegimos sigue ahí parada y nadie la desarmó? Jo Sang-sik se metió en la conversación, dejando claro que solo había 2 equipos, el de Soo-hyuk, el grupo grande, y el de Lee Tae-young, el solo. Y aunque lo felicitó por su independencia, se notaba que estaba más bien alucinando. Y para rematar, el ejecutivo anunció la segunda fase de la marcha. Los equipos se reorganizarían y elegirían nuevos productos. La gente no entendía nada, pero Soo-hyuk ya lo había captado. La clave, elegir los productos más livianos. La multitud, que ya lo consideraba su mesías, lo levantó en andas para que fuera su representante. Mientras la ovación estallaba por Soo-hyuk, Jo Sang-sik se acercó a Lee Tae-young, que seguía sin entender nada, y le advirtió que tuviera mucho cuidado con su elección. La humillación para Lee Tae-young no terminaba. Así, la segunda fase de la marcha dio inicio con un nuevo desafío, la elección de productos. Jo Sang-sik, con su habitual tono imponente, llamó a los representantes de cada equipo. Y ahí, dando un paso al frente, con una confianza que no era de un novato, apareció Soo-hyuk. Cuando se encontraron cara a cara, Jo Sang-sik lo miró con una mezcla de asombro y reconocimiento. Era innegable el parecido con el difunto presidente de Shingu-Tech, el Soo-hyuk de otra vida. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hace mucho tiempo, viejo amigo», susurró, casi como si hablara consigo mismo, mientras la imagen del antiguo presidente se superponía con la de Soo-hyuk. Habían dicho que la atmósfera era similar, y tenían razón. Era como si el mismísimo presidente hubiera reencarnado en ese joven. Jo Sang-sik le dio la bienvenida a Soo-hyuk, felicitándolo por haber logrado formar un equipo tan rápido y por ser elegido su representante. Los murmullos de admiración se extendieron entre los reclutas. Incluso Jo Sang-sik no pudo evitar pensar que Soo-hyuk no actuaba como un simple empleado nuevo, sino como alguien con años de experiencia, casi como si tuviera al presidente frente a él. «Ahora, adelante, elige tu producto», le dijo. Mientras Soo-hyuk se dirigía a la carpa de selección, el gerente Han Se-jun, que había estado observando de cerca, se le acercó. «Sabía que vos serías el que entraría, Chang-sek», le dijo con una sonrisa. Le ofreció una bebida energética, animándolo a tomarse su tiempo con la elección. Soo-hyuk, aunque agradecido, se preguntó si el gerente estaba siendo tan amable solo porque había memorizado bien el catálogo antes, pero sentía que había algo más, alguna razón oculta detrás de tanta gentileza y la información que le había dado antes. Sin entender del todo, aceptó la bebida y la bebió de un trago.
Han Seo-jun lo elogió y le indicó que era momento de elegir su producto, sugiriendo que seguramente ya sabía cuál era la elección correcta. Los otros reclutas observaban con la respiración contenida. ¿Qué habrá elegido?, se preguntaban. ¿Será pesado? Y entonces salió Soo-hyuk, pero no con un paquete, una caja o un bulto. Con una sonrisa triunfante, levantó su propio celular. Había elegido un activo intangible, como el software de la primera fase, pero esta vez era su propio teléfono. La multitud estalló en vítores. ¡Oh, Chang-sek! ¡Sos un genio! ¡Sos el mejor! Lee Tae-yun, por su parte, estaba en estado de shock con la boca abierta. No entendía absolutamente nada. Desesperado se giró hacia Park Ji-yoon pidiéndole una pista. Pero ella, igual de asombrada, le dijo que no tenía idea, que Soo-hyuk había elegido tan rápido que ni ella lo había visto. ¿Y Kim Byung-ho?, preguntó Lee Tae-yun, buscando alguna respuesta. En ese momento, Jo Sang-sik llamó al siguiente equipo para entrar a la carpa. Lee Tae-yun, aún frustrado y sin entender la genialidad de Soo-hyuk, se apresuró a buscar a Kim Byung-ho, gritándole que se apurara. Kim Byung-ho lo miró, sorprendido por la repentina agresividad de Lee Tae-yun. Mientras tanto, Han Seo-jun le tiró una mirada extraña a Soo-hyuk, y este último se quedó pensando que el gerente era un tipo re misterioso. A la vez, Han Seo-jun no paraba de meter presión. Ahora le tocaba elegir a otro recluta, y el gerente lo apuraba para que se decidiera de una vez. El pobre tipo estaba recontraestresado, con miedo de que le tocara otro producto enorme y pesado, y no sabía qué hacer. Después de un montón de dudas, eligió el ALU 4300, un número más en la lista. Han Seo-jun lo retó por tardarse tanto y le dijo que lo metiera en la mochila y se fuera de una vez. El recluta se fue humillado y los demás solo se reían por lo bajo. Pero el que no se reía era Lee Tae-yun. Recaliente, se le acercó a Han Se-jun y lo encaró. «¿Esto no es demasiado?», le dijo, acusándolo de traición por no ayudar a un compañero de la misma universidad. «¿No tenés orgullo? Por lo menos cuidá a tu junior de la misma universidad», le gritó. Han Se-jun, sin inmutarse, le cortó el mambo al toque. «Cerrá la boca un segundo», le dijo, y le recordó que la gente lo miraba mal. «Pensándolo bien, ni en la facu tenías amigos», le tiró, y le aconsejó que fuera un poco más consciente. Lee Tae-yun, todavía enojado, insistió. «¿Pero no tenés orgullo, Hyun?». Han Se-jun admitió que claro que le molestaba ver a Soo-hyuk mandando, pero que ir a la carga como él lo hizo era una estupidez. «¿Y para qué importa esta marcha?», le preguntó. Lee Tae-yun le recordó que había apostado su renuncia en esto. «Fuiste un idiota por hacer esa apuesta», le dijo Han Se-jun. «Si de verdad querés demostrarle algo a ese de la universidad regional, hacelo con tus habilidades académicas en la presentación de grupo de mañana, no con una apuesta estúpida. Mejor enfocate en mantener tu trabajo, deja de hacer berrinches, pibe». Lee Tae-yun se quedó refunfuneando, frustrado. No le quedaba otra que seguir. Pero como siempre, se le ocurrió una idea horrible. Se abalanzó sobre Park Ji-yoon suplicándole con una voz llorosa. «Ji-yoon, por favor, ayúdame. Si no salgo de acá me voy a morir de verdad, por favor». Y sin esperar respuesta, le pidió que se llevara algunas de sus cosas. «Vos no estás cargando nada, así que podés llevar un poquito, ¿no?», le dijo, casi exigiéndole. Antes de que Park Ji-yoon pudiera responder, Kim Byung-ho, el otro del equipo de Soo-hyuk, se metió en el medio. «Lee Tae-yun, no podés hacer eso», le dijo con firmeza. Pero Lee Tae-yun, ya al borde de un ataque, le gritó. «¿Qué? ¿Cómo que no puedo? Estoy pidiéndole personalmente a una junior que conozco. ¿Qué querés decir con que no se puede hacer? Salí de acá a Universidad Yebong. ¿Fuiste a una escuela cualquiera y te atreves a darme lecciones?». Park Ji-yoon lo miró completamente atónita por la explosión de Lee Tae-yun. Lee Tae-yun, fuera de sí, le grita a Park Ji-yoon que no es parte de su equipo, que es solo una competencia más y que si no viene de una universidad top como la de él, es como si estuviera muerta. Kim Byung-ho y Park Ji-yoon no podían creer lo que escuchaban, mientras el resto de los reclutas miraban al petulante con cara de asco. Oh Soo-hyuk, que escuchaba con esa calma que lo caracteriza, no dejó pasar la oportunidad. «Lee Tae-yun», dijo Soo-hyuk con voz tranquila pero firme. «El ejecutivo Jo Sang-sik nos dijo que pensáramos en el sistema al formar equipos. Cada equipo es un sistema y cada sistema representa una empresa. Si vos estás solo, no sos parte de ningún sistema, así que ¿cómo te atreves a pedir ayuda a nuestros miembros? Eso sería forzarlos a incumplir su deber.
Y ya que tanto te jactás de ser de la Universidad de Corea, asumo que entendés lo que significa eso, ¿no? Lee Tae-yun se puso colorado, escupiendo «¿Cómo te atreves a darme lecciones con ese vocabulario?», mientras seguía pateando sus productos tirados en el piso. Soo-hyuk, ni inmutarse, le dio un último golpe de gracia. «Un consejo, aunque seas mi competidor, no dañes los productos tan a la ligera, cuesta una fortuna fundirlos y rehacerlos». Y lo mismo va para las relaciones humanas, Lee Tae-yun. Los corazones de las personas son como este aluminio, se lastiman fácil. ¿Y sabés cuánto cuesta repararlos una vez que están dañados? Con esa última frase, Soo-hyuk se dio la vuelta. Bueno, gente, es hora de seguir la marcha. Lee Tae-yun se quedó solo, mirando su desastre, mientras todos los demás lo ignoraban y seguían a Soo-hyuk. Alguien preguntó por él, pero la respuesta del ejecutivo fue clara. Déjenlo, ya lo resolverá por su cuenta. Era evidente que nadie en Shinwoo-taek toleraría esa actitud. Después de semejante quilombo, Soo-hyuk y Kim Byung-ho llegaron a su habitación. Byung-ho, exhausto, se desplomó en la cama, preguntándose cómo el día podía sentirse tan largo. Soo-hyuk, en cambio, parecía fresco como una lechuga. Eran las 6 de la tarde, quedaban 30 minutos para la cena. «Byung-ho, todavía hay tiempo, échate una siestita ahora», le dijo Soo-hyuk mientras se preparaba para salir. Kim Byung-ho, medio aturdido, preguntó, «¿Está bien dormir ahora? ¿Y si no me despierto?». Soo-hyuk sonrió, con esa seguridad que tranquilizaba a cualquiera. «Si no te despertás, te arrastro yo mismo a la cafetería, así que no te preocupes y dormí tranquilo. O si querés café, yo voy a buscar». Dicho y hecho, Byung-ho cayó rendido en el acto, mientras Soo-hyuk le acomodaba la almohada con una sonrisa. El tipo era un genio estratégico y un líder empático. Cuando Soo-hyuk salió de la habitación para ir a la cafetería, la gente ya lo esperaba en el pasillo. ¡Boom! ¡Ah! Es el señor Chang-sek. Tengo que acercarme a Chang-sek, se escuchaba entre los reclutas. El rumor de que era un as de la empresa y que estar cerca del as hará la vida laboral más fácil se había esparcido como reguero de pólvora. Soo-hyuk, que era más vivo que el hambre, vio la oportunidad perfecta. Sonrió con su carisma habitual y, sacando de la mochila una bolsa llena de granos, les preguntó, ¿quieren café? La cara de sorpresa de los reclutas era épica. Obvio que querían. El líder no solo pensaba en la marcha, sino también en el cafecito post-quilombo. Así que Soo-hyuk, ni lerdo ni perezoso, se puso a preparar un café recién molido que les devolvió el alma a todos. Nada que ver con el instantáneo. Era fuerte, sí, pero aromático, y los reclutas se reían y decían que tendrían que haberle pedido antes. Soo-hyuk, con esa jugada, no solo les levantó el ánimo, sino que cimentó su estatus de líder buena onda y empático. Al rato, alguien avisó que la cena estaba lista. Soo-hyuk, que miró la hora, se acordó de Kim Byung-ho, que seguro seguía planchado. Dijo que iba un toque a su habitación, pero la verdad es que todo el grupete lo siguió, como si fuera el flautista de Hamelin. Nadie quería perderlo de vista. Soo-hyuk despertó a Kim Byung-ho, que agradeció el gesto, y lo apuró para ir a comer. Pero justo cuando estaban por salir, el gerente Han Se-jun, que era más misterioso que un acertijo, se apareció y lo frenó. Le dijo a Soo-hyuk que no iba a la cafetería principal, sino a una cena especial en una sala privada, con el ejecutivo Choi Bong-sik y otros reclutas. Y de paso, le tiró un sobrecito con un remedio para la resaca, de un nuevo producto, para que se lo diera discretamente a los ejecutivos después de los tragos. Soo-hyuk, que ya traía el suyo, se quedó pensando, «Este Han Se-jun siempre me está tirando un centro, ¿qué onda con él?». Se sentía en deuda y con una intriga bárbara. Mientras tanto, en la dichosa sala privada ya estaban los peces gordos. Un ejecutivo le estaba sirviendo un trago al vicepresidente, comentando lo mucho que había cambiado al invitar a gente de otras universidades. El vicepresidente, con una sonrisa pícara, dijo que la marcha de hoy lo había dejado pensando y que ese chico que había sobresalido en las entrevistas era la razón por la que lo habían invitado a cenar. Y justo cuando estaban en plena charla, la puerta se abrió y entró Soo-hyuk con una cara de sorpresa, sin saber que era la estrella de la noche. Cuando Soo-hyuk estaba por ir a la cena especial, el gerente Han So-jun, con esa sonrisa enigmática de siempre, se cruzó con Lee Tae-yun. «Mira vos, Lee Tae-yun, no pensé que te invitarían también», soltó Han So-jun, casi como si lo estuviera probando. Luego, sin rodeos, le soltó una bomba. «Che, mi compañero de cuarto, Kang Tae-yuk, te quiere voltear. Ojo con la presentación de mañana o incluso con las copas de esta noche». Lee Tae-yun, siempre a la defensiva, lo miró con desconfianza. «¿Y vos por qué me ayudas de repente? Re sospechoso».
Han So-yun, con un toque de burla, le preguntó, ¿desde cuándo me haces caso sin que te dé una orden? ¿Estás cooperando antes de que te lo pida? Soo-hyuk, que andaba cerca y no se perdía una, captó la movida. Parece que Lee Ta-yun ahora odia más a Kang Ta-yuk que a mí, pensó con su mente estratega. Aprovechando el momento, Soo-hyuk se acercó a Lee Ta-yun. Ya que me diste buena info, yo también te doy una mano. Sigamos ayudándonos, le dijo con una sonrisa. Lee Ta-yun, sorprendido por esa mano extendida de quien consideraba su archienemigo, quedó medio descolocado. ¿Qué era ese sentimiento? ¿Así era tener un amigo? ¿Y si tener a Soo-hyuk como su máximo rival no era tan malo después de todo? Soo-hyuk, sin esperar respuesta, se despidió apurado, dejándolo con la cabeza hecha un lío. Con esa interacción inesperada en la mochila, Soo-hyuk llegó un poco tarde a la cena, pero la puerta se abrió y entró con una sonrisa de disculpa. «Perdón por la demora», dijo. Al instante se armó un revuelo. «Ah, el novato que comparte el nombre del CEO. Sentate acá», gritaron, y Soo-hyuk notó a Park Ji-yoon y a un desmayado Kim Byung-ho en la mesa. El ejecutivo Choi Bong-sik, con esa mirada curtida, le sirvió un trago. «Te luciste hoy, pero llegaste tarde, así que toma esto primero». Soo-hyuk aceptó y se lo tomó de un saque, pero por dentro la memoria de su vida pasada lo golpeó. ¿Cuándo fue la última vez que brindé con Choi Bong-sik? Dejé de tomar después de que mi salud empeorara. Era extraño estar de vuelta en estas reuniones. Como había llegado tarde, pidió otro trago para ponerse al día, con una confianza que asombró a Choi Bong-sik. «Este pibe es una copia de Kim Hyung-sik siendo un novato», pensó el ejecutivo, viendo cómo Soo-hyuk pedía más para integrarse bien. La cena siguió con risas y charlas, y Soo-hyuk, con la música de fondo, se sorprendió silbando una vieja melodía. «Che, ¿tan joven y te gusta esa canción?», preguntó Choi Bong-sik, riéndose. «Uy, me dejé llevar», respondió Soo-hyuk haciéndose el desentendido. Los ejecutivos se rieron. «Nos encanta esa canción a todos, la cantamos siempre en el karaoke, hasta el CEO la tenía como su favorita», exclamaron, sin saber que le estaban hablando al ex-CEO reencarnado. Soo-hyuk seguía bebiendo y la atmósfera era genial. Un ejecutivo, contagiado del buen ánimo, levantó la mano. «Ya que estamos tan bien, ¿puedo cantar una canción?». Los demás dudaron, pero no podían negarse a la propuesta de un superior. Justo cuando Lee Ta-yun se convencía de que Kang Ta-guk lo quería boicotear y se preparaba para la batalla, Kang Ta-guk, que no se quería quedar atrás con la atención que venía recibiendo Soo-hyuk, se ofreció a cantar. Entonó una melodía de esas viejas que había memorizado solo para la ocasión. No cantaba mal, pero la elección fue un poco random, como pensaron Soo-hyuk y Park Ji-yoon. Cuando terminó, un ejecutivo lo felicitó medio a desgano porque no había cantado la canción que le habían sugerido antes. El ambiente se volvió un poco denso y Kang Ta-guk se dio cuenta de que se había excedido por la envidia a Soo-hyuk. La tensión se sentía en el aire. Pero justo en ese momento, como caída del cielo, llegó la comida. Un par de los más jóvenes se lanzaron a buscarla y los ejecutivos, aliviados, elogiaron la iniciativa. Cuando trajeron los platos, Soo-hyuk no pudo evitar que se le iluminaran los ojos. Era sashimi de pez globo, del restaurante al que solía ir con el expresidente. Un manjar que pensó que no volvería a probar. Los ejecutivos lo animaron a comer sin pena y Soo-hyuk, feliz, brindó con ellos, disfrutando cada bocado junto a Park Ji-yoon y los demás. Mientras comían, uno de los ejecutivos empezó a contar una anécdota del viejo presidente, ese que era un capo, que siempre cortaba el chismorreo para ir directo al grano. Lee Tae-yun, por su parte, estaba hirviendo por dentro, pensando que estaban perdiendo el tiempo con pavadas de la universidad y que su oportunidad no llegaba. De repente, otro ejecutivo, medio al azar, preguntó si sabían que el pez globo era venenoso y se puso a filosofar sobre cómo la gente empezó a comer algo tan peligroso y cómo esa cultura culinaria sobrevivió. La pregunta era inocente, pero otro ejecutivo le cortó el rollo, diciéndole que no arruinara la comida de los nuevos. El que había preguntado se defendió, diciendo que solo era curiosidad, y lanzó una indirecta filosa, como, a diferencia de otros que sí evalúan todo. El director Choi Bong-sik, picado, le preguntó si lo quería envenenar.
Y justo en medio de esa pequeña discusión entre los altos mandos, Kang Tae-guk vio su oportunidad. Levantó la mano dispuesto a explicar todo sobre el pez globo. El ejecutivo que había empezado el tema, y que ni recordaba su nombre, le dio la palabra. Kang Tae-guk, con la seriedad de un experto, empezó a explicar que lo más probable era que la gente lo comiera por accidente, y que muchos morían o se ponían muy mal antes de recuperarse. Pero a los ejecutivos no les cerraba mucho esa explicación. Le tiraron una mirada al pobre Kang Tae-guk como diciendo, ¿eso es todo? El tipo, queriendo arreglarlo, balbuceó que era por la emoción del peligro y el sabor prohibido. Pero el vicepresidente, con una ceja levantada, le preguntó si él se comería algo que lo pudiera matar así nomás, sin preparación. La verdad, Kang Tae-guk no estaba dando una. El gerente Han So-yun, que ya estaba como «Che, Kang Tae-guk, no la pifies más», se dio cuenta de la frustración que le causaba ver a sus juniors de la Universidad de Corea metiendo la pata. La cena, que venía medio tensa, se ponía peor. Pero mientras todos se quejaban de cómo habían arruinado el ambiente, Choi Bong-sik, el ejecutivo que era más elitista que la realeza, se quedó mirando a Su-yuk. El pibe tenía una cara de «yo lo soluciono», que le recordaba al antiguo presidente, como si ya supiera cuál era el problema y cómo resolverlo. En ese momento, Su-hyuk, con la confianza que le caracterizaba, le pidió permiso al director para dar su opinión. Choi Bong-sik, sorprendido, le preguntó de qué universidad era. Cuando Su-hyuk le dijo que venía de Jaebong, una universidad de esas que nadie conoce, todos los demás se cagaron de risa por dentro. Pero Choi Bong-sik, para sorpresa de todos, los calló. ¿A quién le importa la universidad si el pibe está por decir algo útil?, sentenció. Y le dio el visto bueno a Su-hyuk para hablar. Su-hyuk, y torto ni perezoso, explicó la historia del pez globo desde una perspectiva económica, la demanda. Resulta que la gente no lo quería por comida, sino por el veneno. Sí, leíste bien, para matar gente de forma sutil. Esa demanda hizo que aparecieran expertos en extraer la toxina, dejando solo lo justo para que fuera una exquisitez. Así, el pez globo desintoxicado se volvió un manjar exclusivo para la realeza, algo tan codiciado que hasta un poeta chino le dedicó versos. En resumen, la escasez de gente que supiera prepararlo bien fue lo que lo hizo tan especial. Ahora, con más expertos, cualquiera podía disfrutarlo. Choi Bong-sik, el ejecutivo, estaba fascinado. Aplaudía como si Su-hyuk le hubiera resuelto la vida. «Esa es la respuesta que quería», exclamó, y le sirvió otro trago a Su-hyuk ignorando por completo de qué universidad venía. Todos estaban boquiabiertos. ¿Cómo sabe tanto este pibe? ¿Estudió el pez globo en su tiempo libre?, se preguntaban. Su-hyuk, humilde, solo dijo que a la gente de negocios le gustaban las respuestas basadas en la oferta y la demanda, aunque un historiador de verdad lo llamaría una pavada. Pero igual nadie dejaba de estar impresionado. Cuando la cena estaba terminando y ya era tarde, Su-hyuk, siempre un paso adelante, sacó unos sobres verdes. «Tengo algo para ustedes», dijo, y les dio a cada ejecutivo un remedio para la resaca. Choi Bong-sik lo miró con admiración. «Este nuevo empleado tiene estilo, me encanta la gente así». Definitivamente, Su-hyuk la había roto esa noche. Mientras Su-hyuk se despedía con una reverencia, los ejecutivos Choi Bong-sik y Yu Sang-sik se quedaron charlando sobre él. Choi Bong-sik, que al principio quería mandarlo a una filial por venir de una universidad menor, ahora lo veía con otros ojos. «El pibe tiene potencial para ascender por su cuenta», admitió. Yu Sang-sik, con su típica seriedad, asintió. Alguien con esa visión no puede estancarse en la sede central. Una filial más pequeña le va a enseñar toda la empresa. Se tiraron un par de pullas, pero en el fondo ambos estaban de acuerdo. Su-hyuk iba para arriba. Afuera, la popularidad de Su-hyuk entre los reclutas se había disparado. Todos se acercaban a felicitarlo, asombrados por su inteligencia. Querían trabajar con él, lo veían como un as. Su-hyuk les devolvió la sonrisa, aunque por dentro ya pensaba en las posibles movidas de Kang Tae-guk para el día siguiente. Mientras los demás se metían a dormir, Su-hyuk se quedó un rato más, disfrutando del aire nocturno. Miraba el cielo estrellado y una sonrisa se le dibujaba en la cara. Estar vivo, sano y trabajando en Shingu Tech era una felicidad que no se imaginaba. Justo en ese momento apareció el líder de equipo Kim Hyung-sik. «¿Empleado Oh Chang-sek disfrutando de la noche?», le preguntó, con una expresión un tanto preocupada.
Tenía algo que decirle. Se notaba incómodo. Empezó a balbucear, pidiéndole que no se lo tomara a mal, y le soltó la bomba. El gerente Han Min-soo, sí, el mismo Han Ser-jun, pero con su nombre anterior, iba a ser transferido a Shinwoo Books, una de las filiales, y Soo-hyuk iría con él. Kim Hyung-sik parecía convencido de que le estaba dando una noticia terrible. Incluso se imaginó a Soo-hyuk renunciando en el acto. Pero Soo-hyuk, con esa calma que ya era su marca registrada, solo dijo: «No, no tengo quejas». Explicó que en la sede uno solo aprendía partes de contabilidad, pero en una filial se veía el panorama completo. Kim Hyung-sik se quedó con la boca abierta y rápidamente se subió al tren. Exacto, el propio presidente planeó ese programa, no hay desventaja. Soo-hyuk, con una confianza total, agregó que igual superaría cualquier obstáculo y que hasta dejar las largas horas de trabajo en su currículum. El líder de equipo, aliviado, solo pudo decir: «Bueno, si vos estás bien con eso». Kim Hyung-sik se fue, dejando a Soo-hyuk solo bajo las estrellas. Soo-hyuk sabía que Shinwoo Books era donde estaba Mi-hee. Se preguntó si ella estaría bien, y con una mirada decidida al cielo, se dijo a sí mismo: «Solo espera un poco más». La convicción era palpable, no pasaría mucho tiempo hasta que estuviera justo donde debía. «Ya voy a estar ahí», se prometía internamente.